Vale, Juan, ¿me estás Riku vino tu escuchando? primo. Ahora sí te oigo. Vale, aplausos, chat. Mirad a quién tenemos. Mirad a quién tenemos. Al creador de Saints Sober, al juego que estuvimos haciendo ayer. Bueno, ¿qué tal estás, Juan? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo Bien, andas? gracias por traernos por aquí. Nada, Bien, todo, hombre. la verdad es que entretenida la partida. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Sí. Fue corta pero intensa, como los juegos que solemos jugar por aquí, ¿eh? La verdad es que nos gustó. Es una experiencia cortita, se planteó de esa manera y ha ido como va. O sea, realmente. Mira Pero qué bueno, bien. bueno, la Bueno, verdad a ver, es que es entretenimiento, realmente. más todo que esto. nada te quería hacer la entrevista Menos mal que he dicho porque... lo de seguir. Oye, ¿estás escuchando al chat? No sé si vosotros le escucháis. Ahí por el Discord. En TikTok. Es que tengo al chat, por ejemplo, que tengo el chatbot, que la gente Todo que está ok. hablando me está escuchando. Yo les escucho, pero no sé si vosotros le escucháis ahí por Discord. No, pero bueno, sí, No, ¿no? cualquier pregunta. Vale, si ves que me quedo así un poco todo. empanado es porque estoy escuchando a la gente, más que nada. Es que como no tengo Sí, el chat, digo, es una herramienta que me viene muy bien. Bueno, sin lo que te problema. decía, que el tema de la entrevista, yo lo que os lo comenté hace ya tiempo, que quería hacer como una sección nueva, en donde traigo a gente de diversos temas para conversar un ratito, una horita, horita y media más o menos. Y por ejemplo, vuestro caso me vino muy bien porque justo contactamos prácticamente, justo cuando se me ocurrió la idea, yo contacté con vosotros, vosotros conmigo, y al fin y al cabo fue todo muy rodado. Entonces, Sí. queríamos hacer un poco, pues, además me comentasteis que habéis sacado un juego nuevo, que es el Saints Over, que lo habéis sacado para Hola, Xbox, si no me Seinyoul, que equivoco. habla con Riku. Es un juego que salió en Play 5 en marzo. Entonces salió Vale. exclusivo en principio. Fue una decisión que tomaron el publisher y Sí. luego ahora está saliendo, y poco a poco vamos a ir sacando en el resto de plataformas. Entonces ahora mismo salió, hace un par de semanas salió ya en Xbox, que es el que está en auge ahora mismo. Pero Vale. bueno, que es el mismo juego prácticamente, con una modificación, pero que es el mismo hilo de juego. Vale, sí, es como la misma base, ¿no? Por así decirlo. Es la misma base. De todas formas, esto es un poco lo que os comentaba. Es una experiencia, bueno, empezamos un poco de cero, pero realmente es una experiencia de juego, pero porque además lleva ya un recorrido. Esta es la cuarta parte de un juego. Por eso realmente el contexto también es un poco complicado a lo mejor de seguir de primeras. En este básicamente se intentó que Oye, no tuviera señor, tú diálogos, eres el se intentó que fuera asistente de mucho Riku. más directo. Pero es verdad que mantiene pues un poco la atmósfera, realmente tampoco es un juego de terror, tampoco es un poco una sensación, es un poco, si fuera de terror, pues no sería un juego de día realmente. Sí, claro, está un poco En un nocturno, ¿no? espacio. Es muy oscuro, es un juego al fin y al No, cabo muy oscuro. pero tampoco es tan oscuro. Realmente se ha hecho de día, se ha hecho un espacio abierto, que tampoco, Sí. o sea, que como para un juego de terror no es la mejor base realmente. Pero es verdad, quería pues eso, un poco atmosféricamente mantener un poco el nivel, hacerlo y sobre todo que es una continuidad de todo lo que hacía anteriormente. Ya digo, generalmente los juegos que he ido haciendo de esta gama se plantan de terror porque al final quedan siempre entre una parte y otra, digamos, se quedan entre medias, Sí. pero no quiere ser un juego de terror al uso. Generalmente, Vale. además, no tiene nada de violencia, ninguno de ellos, ni sangre, ni nada, son juegos bastante comedidos en general. Vale. O sea que al fin y al cabo, es que más hay alguna pregunta que os he hecho, que os iba a hacer de hecho de eso, de si solamente vais a hacer este tipo de géneros o tenéis dedicado a lo mejor a hacer, yo que sé, un juego de tenis, por ejemplo, te pongo un ejemplo, o un Mario Party, por ejemplo, algo así por el estilo. Entonces, si quieres, empezamos Sí. si quieres un poco con la presentación, ¿vale? Vamos a hacerlo, sí. Lo hacemos en orden si quieres y más que nada, mira, la primera pregunta de la presentación era pues que me expliques un poco pues quiénes sois o si eres tú solo haciendo estos juegos, si sois un grupo de personas, o sea, quiénes sois, cuántas personas sois, cuéntame un poco. Vale, vamos a ver, en principio el estudio, entre comillas, lo empecé yo, al final Sí. Allá por el 2017 aproximadamente, o sea, empecé yo muy tarde a hacer juegos. Sí. Fue que de repente tener tiempo libre, empezar a investigar un poco y realmente empezar a hacer juegos. Entonces, la base prácticamente yo. Al final, los primeros juegos los hacía yo en su totalidad. Montaba yo lo que es el juego, la programación, Sí. compongo la música, prácticamente Vale. todo. De hecho, en este, como es un proyecto así un poco express, también está compuesta la música por mí. Al final, todo el contenido prácticamente lo tengo generado. Sin Vale. embargo, yo tengo más proyectos, entonces sí que tengo un amigo en Argentina que se dedica a modelar, para hacer cosas en 3D, Sí. Walter, que siempre me suele colaborar. Tengo otra vez Javier en Sevilla que hace la música para mis proyectos, entonces generalmente somos un poco más de gente y ahora también se ha metido David hace poco para la programación, entonces un poco va creciendo el estudio, pero que al final son proyectos pequeñitos. Nosotros no nos metemos en grandes no os metéis en un aventuras. AAA, no os metéis en un Call of Duty ni nada, o sea, No, al sois final. pequeños juegos al fin y al cabo, ¿no?
A lo mejor juegos casuales que en Son. una tarde te lo puedas pasar o juegos chiquititos, ¿no? A ver, la realidad es la misma que tengo yo. Mi Ujú. tiempo no es para poder jugar horas. Entonces, generalmente, si un juego me dura más de 2 tardes, ya voy fastidiado. Pues ya si me pongo con mis proyectos, tengo mi trabajo aparte, o sea que esto es un poco es un hobby que saco de mi tiempo libre. Pero es Sí, verdad que no puedo enfrentarme a algo más grande. Pero es verdad que al final, aparte de este juego, tenemos un poco de todo. Ya te digo, no nos vamos a meter cada vez más en más ámbitos, pero sí, no solamente hay juegos de terror. Al final esto es una de las vertientes, que es cada cierto vale. tiempo voy sacando un capítulo nuevo, cada mes más o menos. Le dedico unos mesecillos, pero bueno, que son proyectos pequeños realmente. Vale, perfecto. O sea que al fin y al cabo empezaste tú solo, ¿no? Con tu amigo Walter, ¿me has dicho que se llamaba? No, realmente este juego, la primera parte de este juego lo hice yo solo en su totalidad. Vale. Completo. O Completo. sea, Yo creo entero, que, incluso creo la que banda sonora, todo. todo. Desarrollo del juego creo que fue casi un año, algo menos. Pero era la primera experiencia. Eran pruebas de lo que iba haciendo. Nunca sabía un poco por dónde iba a ir. Vale, Y en un año salió un juego. Su segunda parte, ni siquiera un año después, pero era muy distinto además. Yo cada juego siempre intento que tengan algo nuevo. Si el juego se va a repetir, no lo hago. Al final vale, voy cambiando siempre la vertiente de cada juego. Siempre tiene que aportar algo. vale. O sea Y que sobre siempre todo tiene que. mecánicas nuevas o algún rol No, totalmente. nuevo. Totalmente. Además, la primera parte era un juego muy, muy típico de terror, pasillero un poco, era muy Sí, directo, cinemáticas todo el rato. El segundo ya fue prácticamente un mundo abierto, o sea que no tiene vale, nada que ver. La tercera parte fue una especie de spin-off, que era un juego más de acción, que prácticamente abandonó todo lo que era de terror. vale, Y, y ahora en este, pues ya hemos vuelto a hacer un poco el recorrido, lineal, pero bueno, tiene su sentido también. vale. Ligeros puzzles, pero tampoco intento yo que el puzzle sea tan complicado como para que la gente se quede atascado. Entonces, al final, es sencillito, yo creo, de solventar. A lo Sí, mejor es un lo que poco de has dicho un poco habilidad, las antes, ¿no? partes. Es lo que has dicho un poco antes en el sentido de, pues, que es un juego que sea muy ligero, que no te dure más de 2 tardes, o como mucho a lo mejor en una tarde, un poco de la noche ya te lo acabes, unas orillas, A ¿no? Al ver, fin y al cabo. yo lo que quería contar es la continuidad, digamos, de la historia. Entonces, al Ujú. final, si alguien se va a atascar, se pierde. De hecho, Vale, se pierde en el argumento, un poco, se pierde un poco en el hilo. Pero es verdad que yo no quiero que la gente se quede al final con que esto es un puzzle. O sea, que al final o simplemente una dificultad. Porque el vale, juego podría haberlo hecho mucho más complicado, pero yo quería que la gente se lo pasara realmente. vale. Quería que cogieran de una tirada. De hecho, el juego no tiene opción de grabar partida ni nada. Quería que la gente lo jugara de continuidad, Es directamente, más, no sin tiene ni saltos. opciones. O sea, no puedes pausar la partida, por ejemplo. Si la pausas, te lleva al menú y tienes que volver a empezar. No tiene ninguna opción. No tiene configuración al mínimo, controles al mínimo. Lo que viste no tiene ni ataques ni tiene nada. Es Ujú. manejo lo más sencillo del mundo, sobre todo porque quería que esto fuera escalable. Vale, Escalable, que si en algún momento, pues eso, se miró en su momento otros temas, mejor gafas, pero sobre todo mejor que si de repente esto digo que se saca en móvil, se mueve en móvil. O sea que esto no tiene ningún problema. vale, Sobre todo que no sean 1000 botones al final en pantalla ni cosas de ese tipo. Y sobre todo quería que fuera casual. Porque al final vale. lo que peor lleva en un juego muchas veces es enfrentarte a que tienes un montón de controles, Ujú. dejas el juego un día y al día siguiente no sabes por dónde vas. Efectivamente. O sacan diez No, mil eventos de repente, no, ¿no? Con 10.000 o pestañas. no sabes qué ha pasado, no. Pues Sí. yo quería que fuera algo muy sencillito de manejo y que al final prácticamente cualquier persona pueda jugar. Es Las verdad primeras porque. versiones, las Dime, primeras dime. versiones de este juego se manejaba exclusivamente con ratón. O sea, Directamente, con había hecho ratón y ratón. teclado. O ratón No, solo. ratón exclusivo. Había hecho un manejo simple para que poderlo Sí. mover, porque en algún momento poderlo mover simplemente con un Con un direccional. ratón. Porque al Ostras. final tú te vas moviendo, con un botón avanzabas, con otro saltabas y te movías directamente. Era lo más Lo más sencillito porque al sencillo del final mundo. todo lo que son combinaciones las voy haciendo por colisiones, siempre. Entonces, Ostras. para activar algo no tienes que pulsar. Realmente con acercarte a algo, si hay algo que pueda pulsar, él automáticamente lo hace. O sea, Sí. no necesitas Sí, sí. programación añadida. O sea, no, interacciones. Mira, me está diciendo el chat, perdona que te corte, me está diciendo el Sí. chat que de dónde pueden ver el juego y demás. Entonces, la moderadora se está llevando a lo que es el gameplay de ayer. Pero yo lo que os recomiendo, chat, es que justo en Twitch, porque no me deja hacer descripción, pero en YouTube o en TikTok tenéis los enlaces directos tanto a su Twitter como a la página oficial, como a la Play Store o a la Xbox Store. O sea, está en todas las plataformas. Me dicen también que están por Steam, que lo están encontrando en Steam, el juego. No, no está en Steam. Ese no es. No, pues ese no es, chat. No, Ese no es. no, no, en Steam no puede estar todavía. Vale. Será a lo mejor otra copia o otro juego que será totalmente distinto, claro. No.
No, al principio el juego oficial Vale. solamente por ahora en Nada, me consolas. dicen que está en Play 5. Además, el juego está muy baratito. ¿Cuánto les puede valer? Creo que son 10, 15 euros, ¿no? Está muy baratito. ¿Cuánto puede valer? Creo que eran 10, 15 euros vi ¿Se me antes. cortó? No sé. No, no, se te ve, ¿eh? Se te está escuchando bien y todo. A ver, mira, ahora lo tenéis ya, por ejemplo, la Play o el Xbox, mira. En la Play son 15 euros sin descuentos, pero ¿Se en el oye? Xbox... Sí, sí, yo te escucho, ¿eh? No Yo te te oigo escucho y el ahora chat te mismo. escucha. ¿No me, No te oigo. ¿No me escuchas? A ver. A ver si es por el directo o algo. A ver. Espera, dame un segundo, ¿ve? A ver. Hola, hola, hola. No, a ver, en directo se me escucha. Mira a ver si es por Espera, los ¿sí? cascos. Yo te escucho, ¿eh? Yo te escucho. ¿Sí? Ahora sí te veo, te escucho. Se me había Yo te cortado. escucho. ¿Se me escucha a mí? Sí, te Ah, oigo ahora. vale, perfecto. Nada, Se había ido. lo que les decía al chat, mira, os se lo voy a poner en pantalla un momentillo para que lo vean más que nada, Sí, realmente porque están en las dos plataformas, en Xbox, en la tienda de Play, es este por de aquí, ahora. chat. Este de aquí, ¿vale? Es más, la diferencia, a mí me pasó lo mismo y me disteis un truco que era la portada del perro, además. Es muy Que ese es característica buen truco. además. Sí, sí, además es que sí, sí, sí. Entonces es esa, chat. Vale unos 12 euros, 15 euros. O sea, baratísimo. Dura nada, una tarde. Ni eso, dura que durará una horita, horita y media. En Más una o hora. menos. En una hora te las pasas del Alguno, tirón. alguno ha tardado ¿Ha hora y tardado pico más? y así. Alguno ha tardado mucho, no sé por qué, pero en la barca se han atrancado Ostras, es que el nivel y de la repiten. barca. El nivel de la barca, ojito, ¿eh? Nosotros sufrimos con lo de las piedras. Tienes que mirar. Sí, sí, sí. Yo cuando jugaba giraba el muñeco entero para poder ver lo que tienes justo a tu lado antes Sí. de girar, porque si vas y miras no, 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 no es que es. es imposible. Es que es imposible. Es imposible. Bueno, pues si quieres, mira, empezamos. Nos hemos dejado preguntas en la presentación. Y era, bueno, más que nada que cuántos sois, pero me has dicho que prácticamente has sido tú solo el que ha hecho todo, desde la banda sonora hasta las texturas Al de una final, piedra, todo. a ver, siempre son colaboraciones. Entonces, Vale, generalmente yo he empezado uno, bueno, por lo menos la mecánica que estaba llevando hasta ahora ya vamos a empezar un poco a hacer un poco más trabajado, pero yo empiezo a hacer mi proyecto, empiezo a hacer mis sí, primeros pasos, monto mis primeros modelos, monto la música inicial mía ya, voy montando vale, todo y luego voy contactando con los amigos. Te pone, mira, esto es lo que está hecho, vale, si, te quieres, si tienes tiempo, te apuntas y vamos sí, haciendo y sustituimos. La pista de audio que tenía yo montada, la cambiamos por otra, los gráficos tenemos de uno, lo vamos montando y vamos vale, adaptando el trabajo. Que de vale, repente pilla una temporada que no hay colaboración, por ejemplo, este juego, pues al final lo saco yo entero con lo inicial que realmente tenía. vale. A ver, Y tú ya vas pero, profundizando el camino, ¿no? pero es verdad que siempre, pues eso, alguien que se dedica a la música te hace pues, un enfoque distinto, alguien que se dedica, pues tiene siempre cosas que va de ese toque que necesita. Aquí al Vale, final, pues eso, como el juego este final de Science Over siempre he ido haciéndolo yo, las sí, melodías son adaptaciones de las anteriores, voy cambiando tonalidades, voy cambiando algún instrumento, pero es verdad que se va manteniendo prácticamente la banda sonora es muy continua además en todos los juegos. vale, perfecto. Mira, pues te iba a preguntar también qué equipo utilizáis. O sea, me refiero que no utilizáis, por ejemplo, un ordenador de hace 30 años, un HP de estos de oficina, para crear todo este tipo de juegos. O sea, aunque sean pequeños. Usamos mucho menos de lo que piensas. ¿Sí? Yo tenía un portátil, que es con el que se Ujú. empezó a crear. Este juego, de hecho, estaba creado casi todo ya, hasta que he adaptado ahora, pero es un i5 de tercera generación, con Ostras, una, ya tiene sus años. con una 1050 Sí, y va sobrado. Y va sobre el ordenador. O sea, sí, o no se sea, puede haces. testear ahora mismo porque no hay versión. Yo sí que tengo el mío de testeo, pero es verdad que se movía perfecto el juego y sin problemas con una 1050. Y a Luego las 60 adaptaciones FPS de... o a 30 o a los anteriores 30, imagino, ¿no? a ver, va a 1080 va a 30 sobrados. O sea, no Sí, baja de va 30 y luego ya estables y si demás. si haces un cambio a 720, pues ya está. A 60, a 100 o a lo que quieras, y va. Ah, Ahora ya con el perfecto. ordenador de ahora, pues no tienes problema de rendimiento ni nada. Claro, ahora De todas tendrás una formas, 4000 y pico, imagino. Ahora tendrás equipo suficiente como para más este años. juego aún tiene mucho margen de mejora. Esto está creado con una versión de un engine gráfico que ya está anticuado. Si Ujú. nos actualizamos ya los tiempos, esto iría mucho más sobrado, además, mucho Vale. más fluido realmente y se notaría además Se en el nota la acabado. mejora, claro. Por El ejemplo, acabado, ¿habría sí, posibilidad del juego pasarlo a un Real 5 con el tema de la iluminación nueva que hemos visto hace unos meses en la se puede entrevista? hacer. Se puede Sí. hacer todo. Se puede hacer un cambio. Este juego además no tiene ningún problema
de cambio, porque además donde te podría dar problemas en la programación y está muy simplificada en este sentido. Entonces, ahora mismo en gráfico no habría ningún problema. El único problema que tenemos ahora mismo es las versiones que se están sacando de consolas. Sí. Es un port que te crea otra persona. No, eso no lo he hecho yo realmente. Yo he hecho el juego base y ellos Sí. hacen su adaptación. Quiere decir que si haces un cambio de engine, ahora tienes que volver a pasarle todo el material y tienen que empezar a adaptar desde cero. Por eso digo que un cambio de engine Vale. supone muchísimo trabajo ahora mismo porque es empezar otra vez. A mí no me supone el cambio. Si este Claro, no juego es copiar salía... y pegar como tal, sino que hay que copiar y No, pegar, pero a la vez ajustar parámetros y demás. no, porque a ver, todo el sistema de trofeos y demás, de integración con las consolas, eso hay que meterlo en la programación inicial mía. Entonces, supone que empezar otra vez de cero desde mi trabajo creo que no es una opción. Pero Vale. bueno, que en nuestros juegos siguientes también va a haber juegos de terror, va a haber más largos, posiblemente que sean futuros capítulos de esto y al final siempre Vale. vamos a tender a algo mucho más alto de lo que hay ahora, sobre todo porque la potencia de los ordenadores de ahora no tiene nada que ver. Vale, un inciso, me están preguntando por el chat que si el juego está en el Game Pass, o sea, ¿lo tenéis incluido en el No, Game Pass de la Xbox? No, ¿no? Hay que no, comprarlo aparte. no, eso va en aparte. Game Pass, Vale. bueno, eso es un acuerdo que tiene que hacer la Microsoft con las empresas, eso Ajá. no es tan sencillo. O sea, no es tan sencillo entrar en o sea, la Game Pass, por así decirlo, es como una lista No donde tenéis que entrar nadie o... te lo va a proponer así directamente. Vale. Supone que esto Tenéis que es algo pelearlo. es porque a ellos les interesa realmente y quieren tenerlo ahí como Vale. imagen y entonces el dinero que tú no vas a recaudar por ventas, ellos te van a, en teoría, a compensar con un dinero Vale. pues por ese tiempo, pero que es verdad que no, la gente para que esté en el Game Pass tiene que ser algo conocido, o sea, tiene que ser Vale. igual conocido, ya no sirve. Juegos indie que han pasado por Game Pass es porque han tenido mucha repercusión. Vale. Esa es un Sí que han tenido como poco un la realidad. escaparate muy grande y por eso lo han visto, ¿no? Al fin y al Que, cabo. que realmente les interese, pero no, Vale. nosotros no. Esto es un juego Vale, mucho más pequeño perfecto. a escala de lo que realmente se plantea en estos sentidos. Vale, pues mira, justo vamos si quieres al apartado de lo del Saints Over, o sea, vamos a ir concretamente con el juego, vamos a profundizar un poquito, y sí que me gustaría, porque ayer yo, por ejemplo, a ver, sí que es verdad que yo jugué a la cuarta entrega de la saga, y me quedé un poco diciendo, ¿y esto qué es? O sea, como que yo noto que si no juegas a los anteriores, hay cosas que te pierdes, por ejemplo, el tema de cargando, hay una pantalla de carga que parece una chica, y luego hay en el capítulo 4 creo que es en el pueblo, hay una zona que si vas a la izquierda, hay como una luz que aparece esa chica y demás. Entonces, me gustaría que nos cuentes un Sí, poquito lo que es la historia de la saga y el por qué acaba todo eso. O sea, como una especie de resumen del juego para que la gente llegue a entender, si llega, por ejemplo, a jugar al Saints Over al 4 al que estamos diciendo, sí. que entienda un poquito la historia de antes, pues a lo mejor para que o bien se juegue los anteriores o incluso entienda un poquito más el 4 coja más ganas y le entre más ganas de jugar a los Sí. anteriores. ¿Sabes? Vamos a ver si te puedo un poco orientar. Al principio, cuando salen las secuencias del nuevo, pone sincronizando más o menos. Es lo que te pone, no pone cargando. Vale. A ver, es una especie de. A ver, los primeros juegos, Sí, pues obviamente ese personaje se repite en todas las historias. Son vale. todos los personajes, digamos, que de un juego para otro van avanzando y entonces te va contando un poquillo más el argumento. Vale. No, tampoco quería meter muchos spoilers de los viejos, pero realmente, bueno, el juego siempre juega mucho con el tema de los sueños, con los viajes astrales, un poco con las Sí. realidades. Entonces, digamos que en el momento, digamos, del primer juego, el protagonista, digamos, conecta con esta chica que realmente aquí estaríamos hablando de temas de suicidio y cosas así. Quiere decir que está como que estamos ya en el otro mundo, prácticamente. Vale. Entonces en el primer juego, digamos que es un juego muy lineal o sea, de la historia realmente lo que le pasa a ella realmente. Vale. Entonces, digamos que al final en este juego es como el más allá directamente. Es un mundo en el que ya no, pues eso ya está desvinculado totalmente de todo lo que hay en otro lado y tú Vale. eres como el que va detrás de ella porque realmente tienes una conexión con ella. Vale. O sea, al fin y al cabo es como que Entonces, vas a buscarla, ¿no? Al otro realmente mundo. vas a buscarla, por eso realmente tú lo Vale. que buscas al final es hasta que la encuentras y cuando por fin la encuentras digamos, entre comillas, ir hacia la luz o hacia el otro, o a ver dónde vas realmente ahora de cara al Ujú. siguiente juego, es un poco tú, pues eso, es la búsqueda por sacarla de esa oscuridad, realmente. Vale. O sea, al fin y al cabo lo que estás haciendo es como rescatarla, porque luego el final, bueno, no vamos a hacer spoiler, Sí, pero al fin y al cabo la misión principal es eso, es realmente es rescatarla. encontrarla.
realmente es encontrarla. A ver, el perro realmente es otro mensaje. Generalmente Eso es te iba como a preguntar justo. Es que hay una pregunta del perro también. es como otro guía realmente en el Sí, otro lado. Y realmente ese perro, cuando le encuentras la primera vez, no es que sea tuyo, realmente. vale. Es como un perro que está ahí esperando, un poco en puertas, tampoco sabes si está en tu realidad realmente, pero que es como que ha perdido su dueño, que es el que te realmente tú le estás sirviendo al perro, no realmente Ah, el o sea, es perro al va delante, revés. el perro siempre va delante tuyo, nunca te Sí, espera, si tiene algún problema espera que tú realmente le quites el obstáculo realmente, pero sí. él es realmente el que realmente está buscando hacia adelante tu camino. O sea que es una, pero tampoco quería que fuera un guía que fuera realmente apegado a tu pie ni nada, quería que fuera así, quería que fuera libre realmente, o sea, Vale. que nunca Sí esté que fuese contigo, libre. Vale. que te vayas poco avanzando el camino, ya digo, sobre todo es porque al final no quiero desentrañar todos los juegos anteriores, pero es verdad que digo, sobre todo tenéis que cada juego siempre mantiene personajes y siempre te cuenta un poquito más de la historia y siempre te van dando Vale. como un paso más adelante en todo Ah, o lo que sea, va el perro sucediendo. también está en las entregas anteriores. El perro medio aparece a finales de la última entrega, pero es Ah, verdad que vale. no era protagonista hasta que hemos metido en este Sí. para complementar un poco la historia. La historia, ¿no? Sobre todo porque al final es un mundo, a ver, de cara estética también, un mundo muerto. O sea, Sí. no tiene vida realmente este. Ujú. Hay árboles, hay hojas, hay de todo, pero es verdad que no tienes sensación de, tienes que tener allí algo, un soplo de luz o de algo durante el juego, por lo menos para no sentir que al final estás solo. Sí. Sí, al Porque fin y al al final cabo un también poco, es. no de relleno, porque al fin y al cabo relleno está como un poco mal hablado, pero sí de engordar un poco lo que viene siendo al juego, para que no sea todo muy lineal y en 10 minutos te lo hayas pasado, ¿no? Sino que haya No, algo pero más también gráfico. es. No, pero es verdad que también necesitas un poco de conexión al final en los Ujú. juegos. O sea, si necesitas a ver, puedes tener un perro, puedes tener cualquier animal, podrías Sí, estar siguiendo algo, pero es verdad que en los juegos necesitas una conexión. Al final no puedes plantear un mundo vacío, sin claro, nada, simplemente, efectivamente, solamente. Y sobre efectivamente. todo porque yo no quería enemigos recorriendo el mapa, no quería tampoco, al final son algunos QTEs y demás que te van saliendo esto de secuencias y demás, pero la verdad que Sí, yo no quería, tampoco quería que fuera sigilo ni cosas así, entonces al final quería que fuera algo y realmente es verdad que un complemento, siempre tener algo al lado parece que como te da confianza de seguir en el juego, sobre todo al final de cara. sí, O sea, como o que no sea, al estás final solo, ¿no? Al fin y al cabo sientes eso, que no estás solo y el que relleno. es un rollo un poco psicológico, ¿no? Pues se El podría decir. psicológico es de que sí que necesitas algo siempre alrededor. Los juegos, si te Vale. fijas en los juegos modernos, siempre tienes el tutorial, no sé, tienes ahí prácticamente una IA que te está hablando, que te está guiando siempre. Sí, el narrador, el típico Siempre narrador. tienes ahí narrador, pero es verdad que si no, incluso para las misiones, tienes ahí siempre, o sea, que tienes como siempre algo al lado que te va guiando. Aquí no hay guía. Vale. Entonces, como no hay, realmente, si te has fijado, no tienes ni siquiera ningún tipo de indicador en las esquinas. No, no O sea, tienes nada, es que no tienes ni no tienes. opciones. O sea, es súper No, sencillito en pero es ese verdad que caso. no tienes ni nivel de vida, ni nivel de nada. Sí, nada, nada, nada. No te dice en la esquina tienes que hacer esto, ni tienes que hacer lo otro. Siempre vas como buscando el camino. Entonces, Es más, eso hay sí. puzzles que yo me trabé. Hay un puzzle, que no es spoiler, que ya lo veréis, que son 3 pilares y tienes que hacer una Sí, secuencia. Y yo me metí media hora buscando por todo el mapa. Digo, la tienes dibujada, la secuencia ¿Es el dibujito de la puerta? es el dibujito de la puerta. Claro. Yo no supe hacerlo. Te lo juro, yo lo hice Tienes os voy a confesar que lo hice de chorra. probando. Probando secuencias, pam, pam, pam. Y la más sencilla, mira, mi abuelo siempre me dijo, a veces lo más sencillo es lo más efectivo. Efectivamente, lo más sencillo fue lo más efectivo. No, es verdad que estas cosas es muy sencillo. Al final, ya digo, Sí, quería que sí, la gente sí. se atascara. No, bueno, te lo voy a hacer seguidos uno detrás de otro porque al final la gente los pisa sin mirar, pero es verdad que no. Era Yo, muy por ejemplo, sencillito. O sí, sea, en por cuanto probéis un ejemplo, poquito, chat, lo vais a probar. O sea, lo vais a hacer nada. Si es que en una tarde lo pasáis. Por eso es muy sencillito y es muy divertido luego de jugarlo. Porque te picas, te vas picando. Y es que luego las diferentes fases, por ejemplo, hay una fase, me acuerdo, de las cuchillas. Hay unas cuchillas que tienes que coger un poco el timing, ¿no? Por así decirlo. sí. Y ostras, hasta que te adaptas un poco, que luego ves el patrón y dices, es súper sencillo, pero hasta que te das cuenta, tardas ahí un ratillo en darte cuenta. Entonces, claro, no es tan sencillo como decir, esto en 10 minutos me lo he pasado, pero que te vas a morir. O sea, es un juego que a la primera no te lo pasas. Tienes que jugarlo. Es más, hay un No, además. platino, tengo entendido, que es pasártelo sin recibir daño. O sea, del tirón, sin recibir daño, ni No, pero caerte, es, ni claro, nada.
No, pero es cada sección tiene una especie de trofeo por hacerlo sin fallos. Todos. Todos. Entonces, Oh, cada fase tiene siempre, por ejemplo, los saltos se dividen en dos partes. La primera parte de vale. salto, la segunda. Si te haces la primera, te dan el trofeo. Si te haces la segunda, te dan el trofeo. Si te haces, si tienes las dos activadas en la misma partida, pues te hace el trofeo del completo también. Entonces, por eso digo, no es Vale. que sean trofeos complicados, pero es verdad que algunas partes son así un poco más rebuscadas, entre comillas. Por ejemplo, en Vale. la fase de la otra, una que hay que buscar orbes, pues si coges todos los orbes, pues te dan otro trofeo. A ver, tampoco son muy complicadas, Sí. pero el platino simplemente es conseguir todos los trofeos. Si Vale. consigues todos, no hace falta la misma partida. Con que los Tienes tengas todos platino. conseguidos, te dan el platino y bueno, te dan. Cambia un poco el pelín al final y tendrías el completo ya. Sí que por lo visto tengo entendido que hay en foros que están picadísimos para ver quién consigue el platino y quién no. Tengo entendido, ¿no? O sea, hay como una especie de pique en esos foros de decir, no, no, pues yo lo he conseguido en tanto tiempo. O sea, hay como speedruns ya en este juego. En este juego, no realmente. Al final, porque a ver, no te digo que es aleatorio, pero es verdad Ujú. que no da margen a correr. Quiero decir, Vale. la única parte de velocidad a lo mejor pueden ser los saltos. Yo, por ejemplo, este juego lo hemos llevado a una feria en su momento. Nosotros siempre, los juegos, este tipo de juegos, lo que hacemos es vamos haciendo prototipos Sí. y siempre pues hemos ido a ferias en Madrid, en Toledo, en Córdoba, en Vale. O sea, que habéis Valencia, hemos explorado estado. Entonces, también. nosotros llevamos allí una exposición, nos ponen un stand, nosotros tenemos el juego exponiendo y lo prueba un montón de gente. Vale. Entonces, dependiendo de cómo juegue la gente, pues más o menos vas adaptando cosillas, ves lo que funciona, ves lo que no funciona. Y pues digo, por ejemplo, he visto la parte de los saltos, hacerla del tirón, hacerla en nada, en 15 segundos, Pam, directamente, pam, sin pam, mirar, hacerlo prácticamente. directamente. Pero el problema de este juego es que en el momento que pasan esa parte puntual del principio, no puedes correr más. Es lo que es. Claro. O sea, no tienes la velocidad de la que no es otro tipo, o sea, de otro tipo de juegos que tenemos y que son más propensos a un speedrun. Pero este tipo de Vale. juego no, porque al final no te inspira a correr, realmente. El Vale. juego te inspira más ir tranquilo, ir mirando alrededor, ver lo que pasa. No, el que corre no ve nada, realmente. No, o sea, realmente no lo disfrutas realmente. Yo creo que el juego, O sea, no cada es un uno, yo juego creo de que velocidad, es un juego al fin y al cabo de terror, que es de ambiente, ¿no? Es el más, juego tiene opción de correr Ujú. y ni siquiera te limita el correr. En otros juegos, por ejemplo, cuando corres mucho te cansas y ya no te dejo Sí, la correr. Dice aquí, estamina y dice no, demás. la gente que quiera pasar corriendo, que pase corriendo, yo no le voy a limitar nada. Pero es verdad que no, al final el juego yo creo que invita más prácticamente a explorar. La música además tampoco te incita a correr, es suave, No, no, es relaja, tranquila. O sea, es un es juego de decir, "Sh, tranquila. calma, Yo no quería que el calma, juego que tranquilidad. la gente estuviera nerviosa porque le van a meter un susto o algo, porque tampoco tiene mucho realmente, pero es verdad que el Sí, juego no quiere esa sensación, claro. quiere esos toques, un poco meter un poco toque oriental, pero la música tampoco es de tensión, no quiere tenerte No, la música es más en oriental, tensionado. más japonesa, pero que va, no es terror, porque al fin y al cabo no es un juego de terror, pero sí que tiene pinceladas que sí lo convierte un poco en terrorífico, ¿no? Al fin y al cabo un poco oscuro, se podría decir. Oscuro sí, al final la sensación que quería dar es que al final a ver, es un terreno, es un ambiente en el que realmente es esa la situación, realmente Ujú. está muerto todo, realmente, entonces tiene que tener ese toque. La música, pues eso, tiene unas partes un pelín más alegre, otra un poco menos, Sí, pero siempre más que terror es misterio. Al final el sonido es un poco la música es que de un poco de ambiente pues que es distinto y sobre todo es un poco de ambiente misterioso pues, que acondicione el paseo. vale. Mira, justo te iba a preguntar, porque tengo entendido que este juego no salió principalmente para el cómo está hecho ahora. O sea, a la hora de hacer este juego, no teníais pensado hacerlo para lo que es Play o Xbox o tal. O sea, estaba dedicado a hacerlo para las gafas VR, las de realidad. Sí, Sí, ¿no? Las de. a ver, Joder, ¿cómo se dice? Las gafas de realidad sí, virtual. a ver, sí, VR. A ver, en principio la idea inicial era que acabaría ahí. O sea, ese era el propósito inicial. Por eso Ujú. al principio el juego es muy lineal. Y Vale. es muy camino. Yo no quería que la gente se perdiera. Quería que fuera muy directo y demás. Al final Además es que no está hecho yo creo un terminó. poco aposta para que con las gafas tú veas el entorno, te puedas acercar, lo veas un poco más detallado todo, ¿no? Sí, al final no terminó de seguir adelante. También en parte, sobre todo por el publisher realmente que saca el juego
que es verdad que la apreciación esta era nuestra primera experiencia, pero sobre todo las partes de habilidad no son tan jugables en realidad virtual. A ver, se pueden Vale. hacer. El problema que tenemos es cuando tú le pones a alguien un juego, a ver, no es realista totalmente, Sí. pero si tú en un juego con gafas quieres que alguien salte de una piedra en otra, si la ve, a lo mejor salta. Vale. A ver cómo lo hace realmente. Si no la ve, no salta nadie. Claro. Porque al final la sensación que tiene la realidad virtual, he visto juegos de que los gráficos no son espectaculares, no son realistas, pero sin embargo sí que te da sensación. Entonces, Sí. en un juego de este tipo, no, me da la sensación que alguien podría, no sé, saltar del sofá, no sé, darse con algo. Es que al Vale. final no, es contraproducente este Necesitas tipo de mucho juegos. espacio, ¿no? O sea, a lo mejor en No, casa. pero aunque jugara solo con el mando, es verdad que los juegos este tipo, estas partes de habilidad, estas de saltos, es un poco complicado. Entonces al Ujú. final se fue descantando. Pero bueno, tampoco fue realmente el inicio de este juego. Este juego al final esta versión final, es una adaptación de un juego que estaba planteando para sacar para Halloween. Eso iba a ser un juego mucho más pequeñito además. Vale. Entonces, parte de ese juego se ha mantenido, el final se ha mantenido, pero iba a ser una especie de juego más lineal, además. Iba a hacer las dos Vale. opciones, dejarlo VR, pues alguien lo tenía, y si no, en la versión normal, pero es verdad que VR es la tarea pendiente, que además para el próximo juego posiblemente sí. Ya estamos con otro juego de terror y ahora sí que Os se va a habéis quedado plantear con esa esa opción. sensación de decir, es que ahora sí lo voy a hacer. Ahora quiero un No, juego de ahora, VR. no, Ahora sí. ahora sobre todo porque voy a evitar eso de este tema de saltos y demás. Es mucho más Ujú. directo, más lineal, es más de acción y sobre todo es más directo a este tipo de juego, es sobre todo Sí. que le va bien ese sistema. Mira, y justo te iba a hacer una pregunta de las VR, aparte de. Más que nada porque yo me tengo pensado comprarme unas gafas de realidad virtual. Y mi pregunta es: tú, por ejemplo, haces el juego para realidad virtual. ¿Lo tienes que adaptar para las VR de PlayStation, para las VR de Steam, para las MetaQuest? ¿O tú lo sacas a una plataforma y las gafas son Suelen las que se tener. adaptan a ese juego? No, hay que hacer adaptaciones. Hay que hacer adaptación para casi cada plataforma. Hay O unos sea, cada estándares gafa más se o menos. podría decir. A ver, hay unos estándares. Entonces Ujú. imagino que hay una parte que es común. Pero verá que luego los contactos y demás se adapta. Pero bueno, que si se saca, al final habrá que hacer un trabajo adicional, pero sí que verá Vale. que funcionará al final. La potencia de las gafas de ahora puede mover cualquier cosa, realmente. Cualquier O sea, cosa. Son un mini PC al fin y al cabo, ¿no? antiguamente a lo mejor decía, no, es que va a tener menos, el rendimiento es peor y demás, y sobre todo porque para algunas gafas necesitas que vaya por encima de 100 frames Vale. de Por encima rendimiento. de 100 Necesitas frames. que sean dos imágenes a 2K prácticamente, yo creo que tiene cada imagen y Vale. tienes que mover dos Claro, para luego pantallas de unirlo a dos. 4K, claro. Sí, pero tienes que mover dos imágenes de ese tamaño Ujú. a más de 100 frames. Quiere decir que necesitas un ordenador potente. Entonces, antiguamente iban un poco justitos, ahora estas gafas de ahora tienen un procesador y bueno, ya están ganando el tiempo y sobre todo el camino. Se podría, Vale. se podría. Sobre todo, Se podría digo, hacer perfectamente. se podría hacer perfectamente Vale. y muchas veces hay juegos que se han decantado por ese camino porque es lo que le va realmente. Vale. Mira, os iba a hacer también alguna pregunta acerca de cómo surgió la idea de hacer Saints Sober. O sea, ¿cogisteis alguna referencia de algún videojuego, de algún libro? ¿O fuisteis vosotros, o tú incluso que dijisteis un día tomando café? Pues voy a hacer Saints Sober. Porque se me ha ocurrido. O sea, ¿cómo surgió un poco la idea? Saints Over surgió un poco mezcla de muchas cosas, pero bueno, que yo me acuerdo que mi mujer en ese momento me estaba contando a veces de sus viajes astrales que había leído y demás, y yo quería Sí. darle una vuelta, pero no quería hacerlo de esa manera. Yo quería al final, siempre estaba pensando en un juego de terror también, entonces fui Ujú. mezclando, pero es verdad que no te sabría decir. Sobre todo en aquella época no sé tampoco lo que estaba jugando, pero también lo de los juegos de terror en primera persona como que es el primer paso a meterte en el mundo de los videojuegos porque es algo, no te digo sencillo, pero es verdad que es lo que menos problemas te puede dar. Para tu primer juego, por lo menos. Claro, porque si te pones a hacer un Elden Ring, por ejemplo, un No, RPG, eso. un FIFA, ya dices, hostia, me está aquí el cerebro, me está cortocircuitando y ya no No, doy a más, claro. no. Y sobre todo porque al final es el primero que quieres contar. A veces, a ver, te puedes meter una cosa de ese tipo, pero es verdad que yo en ese momento quería contar una historia. Entonces, al Sí. final es el mecanismo más directo de una historia, generalmente es un recorrido que te va contando realmente la historia. Ujú. Que sea con imágenes o que sea a base de sustos, que sea de otra Sí. cualquier manera. Pero es verdad que la mejor forma de contarlo es en primera persona, generalmente. Vale.
Sí, Salir de al la fin. primera persona, pues Ujú, tiene muchos problemas. Tiene una programación claro. mucho más complicada. El primer día no sabes por dónde empezar realmente. Entonces, nosotros ahora los nuevos proyectos sí que van juegos mucho más tipo de consola ahora, más tercera persona y demás, pero más de acción, es otro tipo de juegos. Y es cuando te das cuenta que dices, no, esto hace años yo no me habría ni planteado ni Claro. empezar. ¿Por qué no? Es choque Oye, absoluto. y estos juegos que estás comentando ahora, los juegos que tenéis y demás, esto imagino que el chat los puede localizar en la página web, en el Twitter, ¿dónde los puede Ahora mismo en localizar? Twitter estamos poniendo bastante información poco a poco. Estamos sacando un Vale. poco lo que está saliendo. Pero bueno, así a corto plazo, pues está saliendo, vamos a sacar un juego de terror, Little Darkness, tiene ya una Oh, demo. Ese sí que tiene una demo ya jugable de un primer capítulo. sí. Y eso en Y Twitter lo podemos encontrar. lo tenemos también en nuestra página. Ah, Esta vale, en los dos es sitios, gratuito. Es un perfecto. juego que se puede ir testeando para que vean un poco cómo va. Pero esa demo Vale, se ha quedado muy anticuada, sobre todo. Pero bueno, se puede ver lo que es el juego. vale. Estamos adaptándolo a un Real 5, le estamos pegando un volcado de cara monumental, está quedando un Uh, juego fuerte. Posiblemente ahora mismo sea casi tan largo como el que ha jugado y, sí. y es una demo, o sea que realmente es una cosa grande. Ostras, pues lo Para darle un probaremos, poco de igual lo apoyo además a este probamos, ¿eh? juego, hicimos Ujú, una especie de spin-off ahora en Halloween, que era Little vale. Scare, que eso es como una especie de minijuego de este Little Darkness, pues va a ver un poco las posibilidades que puede ir teniendo, sobre todo, pero bueno, que es Vale. este juego, digamos que es totalmente. Aquí sí queremos dar un poco de sustos, ya realmente. Vale. Esto es un poco. O sea, El este ya es de protagonista. miedo, ¿no? Este ya se Este podría sí, decir que es de este sí miedo. es un poco más de miedo, es una niña pequeña la protagonista y un poco juega con los miedos infantiles. Queremos Vale. que no sea, pero que sea un poco todo lo que se, a ver, juegos infantiles, de bichos, tipo arañas, tipo cosas de este tipo, serpientes y demás que puede ir por un lado, pero sobre todo un poco más el imaginario popular, un poco del tema de las brujas, el tema de los que roban niños, cosas así, pero es verdad que Vale. luego metemos un poco mitología de varios lados y digamos que es un poco todo lo que a alguien le ha podido dar miedo en algún momento de niño que de repente aparezca ahí o que esté ahí presente. Pues ahí Luego tiene estarías. mucho más, luego tiene mucho más contexto el juego, pero es verdad que esto sí que tiene un enfoque mucho, y además es mucho más juego de lo que son. Aquí sí que tienes un inventario, buscas objetos, tiene Sí. cosas nuevas que no se usan normalmente, pero es verdad que es un juego que se va creando y está quedando bastante bien. Oye, pues tendríamos Y sí, ganas, ¿eh? O sea, cuando lo saquéis avisarme que lo probamos sin problema, ¿eh? O sea, tiene buena pinta, por lo sí, que me estás contando, tiene buena pinta. sí, y luego este va a ser un juego grande además. Y luego el otro proyecto que tenemos a la vez es una especie. A ver, nos metemos en tercera persona, muñeco, bueno, es un juego basado en la antigua Grecia. Vale. Digamos, a ver, pues con lanza típico, a ver, alguien puede decir que es una especie de Souls, pero no va a ser una especie de Souls, le vas a dar un. Su juego va a ser mucho, también va a ser un arcade fuerte, pero es verdad que Vale. con la vista mucho más cercana, más o menos lo que sería un God of War de estos nuevos de ahora, Vale. pero mucho más, a lo mejor ya te digo, es una mezcla de estilos, pero ya te digo, la temática eso es en la antigua Grecia, un poco de Ujú. mitología, decorados grandes, un poco eso de recorrer. Y pues igual, durante este año, sí que un año que viene ya, empezaríamos ya a sacar vídeos para que la gente vea un poco en qué estamos trabajando, que la verdad Oye, pues que tienen viene. buena pinta esos dos juegos, ¿eh? Tienen buena pinta. Lo probaremos. Oye, y una pregunta que te iba a hacer. Mira, tengo aquí una pregunta que es sobre todo porque, a ver, esto ya es un poco ya curiosidad mía, porque yo creo que básicamente todos los que estamos aquí, desde bien pequeños, nos han gustado los videojuegos. Entonces, te quería hacer la pregunta de, ¿cómo es hacer un videojuego? O sea, me da igual que sea un FIFA o un juego Indica 6, o sea, al fin y al cabo yo lo que estoy buscando es, desde la idea que os surge tomando un café, por ejemplo, a lo que vemos nosotros en pantalla, imagino que es no hacerlo en una tarde, o sea, lleva un proceso largo, imagino. No, el proceso es. A ver, realmente para esto es siempre tiempo, tener tiempo y organizártelo y demás, pero sobre todo es cuando tú tienes una primera idea de algo, es difícil que eso termine saliendo igual, porque al final Vale. es es como cuando alguien te cuenta o cuando tú quieres contar una idea a alguien y en tu Ujú. cabeza suena genial, suena Sí, perfecta, parece que cuando se la cuentas suena muy bien y sin embargo cuando lo estás contando ves que no suena tan bien. O sea, no sí, sé si no sé si esa sensación las tenía alguna nos ha vez pasado, que sí, de nos ha repente pasado. dice, no era tan buena idea, ¿no? O sea, que ves Sí, que algo va cambiando. Entonces, al que cuando final, lo dices en alto dices, no sé yo si a en lo público mejor no lo que he suena igual, pensado, no efectivamente. suena igual. Entonces siempre vas haciendo adaptaciones, pero es verdad que hace años hacer un juego era una odisea, o sea, no Ujú. era fácil porque te necesitabas hacer unos estudios y ahora ya digamos que el tema del videojuego
se ha simplificado bastante. O sea, quiere decir que el que quiere crear un juego, si quiere hacer un juego bueno, es difícil. Pero es verdad que crear un proyecto pequeño no necesitas ya tanto. O sea, que realmente yo cuando me puse a hacer esto empecé de cero, prácticamente. Y en un año tenía algo funcionando ya. Entonces, O pues sea, no digo, tenías idea de nada. No sabías hacer nada, no tienes yo ningún había curso, estudiado ni... algo de programación, pero un montón de años atrás. Sí, Yo luego he estudiado cosas muy distintas. Yo he estudiado carrera de filosofía que no tiene nada que ver con todo esto. Y luego he estado trabajando trabajo otra cosa, no tiene nada que ver. Entonces, después de un abandono totalmente de todo lo que había, en su momento sí. había hecho algo de 3D también, pero nada, prácticamente O sea, olvidado. pinceladas, o sea, habías hecho cositas, Pincelado. ¿no? Volví de cero y dije, a ver, vamos a ver cómo se puede hacer un juego. Y empecé Sí, por lo sencillito. Y ves, luego piensas, si quisiera hacer un juego más complicado, cómo se podría haciendo, pero es verdad que las herramientas que tienes ahora no tienen nada que ver con las que tenías a lo mejor hace 10 años. sí, Ahora, claro. ahora prácticamente sí que te puedes meter tú en un proyecto y decir, mira, puedo llevarlo adelante, por lo menos. O sea, una sola persona puede hacer un videojuego perfectamente. Hombre, no puede hacer un triple Ese es A, ¿vale? ese es el tema. Siempre ponte algo que puedas afrontar. Entonces, al principio, cuando ves cómo funciona todo, ves a lo que te puedes enfocar, a lo que te puedes orientar. Y al final Vale, es un poco intentar dar tu señal. Pero es verdad que vale. el trabajo, pero es verdad que se simplifica mucho lo que es todo el proceso. Ya te digo, ahora mismo quiere decir que si tú no sabes hacer, por ejemplo, modelar en 3D, hay recursos gratuitos. Que Vale. incluso para ese momento decir, mira, pues tiro de recursos de otro lado, que además son gratis, que los puedes utilizar. Es lo típico que yo hago, a veces hago un juego. Ujú. Yo puedo hacer una calle y quiero hacer una papelera, vale, pero si esa papelera ya está hecha, no voy a perder Tiempo en hacerla ni dos nada, si ya tardes en está hecha, hacerla. Ya claro. está hecha, se puede utilizar, es gratuita. Ya ver, hay recursos que se pueden ir utilizando. De cero a cero es muy difícil hacer un proyecto. Siempre al final hay mucha gente, yo lo hago, yo cojo recursos. Vale. Entonces hay veces que para eso te apoyas en el trabajo. Sobre todo, pues, ¿qué consigues con eso? Simplificar el tiempo, porque al final es donde tienes que simplificar. Este juego, por ejemplo, que estáis jugando, la versión inicial que estaba planteada, que es medio juego, prácticamente 2 meses y medio, prácticamente estaba desarrollado. Prácticamente. Oh, Y luego la en mes y prolongación de medio, ¿eh? mes y medio estaba funcionando ya medio juego. Por eso digo, simplificado, se nota, obviamente está muy simplificado. Y luego ya prácticamente las zonas siguientes, pues eso, no hay mucho más tiempo de desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que si yo no hubiera trabajado en otros proyectos a la vez, porque yo estaba trabajando en más a la vez, en 3 meses, 3 y pico, estaba hecho prácticamente el proyecto completo. Por eso digo que al final hay cosas. Al final, al principio cuesta mucho, luego van costando Sí. menos y luego al final van mucho más rápidas. Luego te metes en otros juegos de otro tipo, como estábamos hablando en tercera persona y demás, pues no, se ve que solo en conseguir ya que se te mueva un personaje estás perdiendo tardes. Solamente en conseguir que un enemigo se te mueva estás perdiendo tardes. Si quieres tener un mapa funcional, de repente ves que están pasados los meses y está ahí un poco, está un poco todavía en medio hacer, pero no. Hay cosas pendientes, está ahí todavía, ¿no? Pero ya digo, cada juego tiene sus cosas. Ya digo, al final, ya digo, la gente que se quiera meter en este ámbito, al final dice, depende de lo que quiera hacer, pero que es verdad que las facilidades que tiene y sobre todo si le mete tiempo, al final va a salir. Que eso es lo O bueno sea que que para tiene el tema. resumirlo un poco todo sería la primera fase, podríamos decir que es la idea, ¿vale? Luego de la idea es sacar el proyecto, por así decirlo, que imagino que son con programas de ordenador específicos, ¿no? Tipo A ver, Unity, Unreal no, Engine. a ver, el engine ahora mismo es independiente. Lo que tienes que es un poco hacer todo por partes. Al final es todo modular. Quiere decir, Vale, el primer día consigues el muñeco que se mueva. El siguiente día consigues pues, algún efecto más. Pero bueno, ya te digo, ahora mismo los juegos que hacen ahora se hacen vale. mapas en bloque. Quiere Y decir que luego tú tú vas tienes. modelando. Y luego tienes ese proyecto que al fin y al cabo lo guardas como un archivo, por ejemplo, imagino, un archivo tipo X, pongamos. Y tú con ese juego ya creado, ¿cómo lo expandes hacia el mundo? O sea, ¿cómo haces que nosotros lo veamos en la Play o en la Xbox? ¿Cómo se hace ese proceso? ¿Tienes que contactar Nosotros, con alguien o cómo? nosotros el proceso ha sido movernos. Al Vale, final nosotros no lo pasamos bien, porque al final nos gusta mostrar las cosas, pero verás que nosotros ha sido, pues eso, pasar por ferias, pasar por ferias de juegos, la gente lo va probando, vale, lo va testeando y de repente, pues algún día viene alguien. Por ejemplo, nosotros vino un publisher y dijo, me interesa este juego. vale. ¿Cómo se Publisher podría? entiendo que es la persona, es el contacto entre Esta PlayStation y persona vosotros, ¿no? Es es el intermediario. es la persona que tú tienes el código, él tiene que adaptarlo, contratar a un programador para adaptar el código a esa consola Vale. Ah, y o ya sea, se no lo encarga adaptáis él. vosotros, lo adaptan No, ellos. no, a ver, ellos tienen que sacar mi juego, el mismo. Vale, Si lo, perfecto. si lo adaptan bien, saldrá el mismo juego.
Vale, Si tiene fallos de conversión o algo, pues darán problemas. Pero es verdad que nosotros, yo digamos que mi parte es crear el juego funcional. Quiere decir, yo el juego funciona en Windows, perfecto. Este es mi juego. Este es el código fuente y a partir de aquí tú tienes que convertirlo. Tú tienes que encargarte de contactar pues con Sony o con quien sea, vale. mandarle, pedir los permisos, mandar las pruebas, pasar la certificación y en el momento que pasan certificación y está todo correcto, pues se sube a la tienda y a partir de ahí pues empezaría a venderse. Ese es el Vale, recorrido que tienes ahí. La parte mía, pues la que me entretiene, pues hacer mi juego, ya está. vale. Luego O sea, al fin y al realmente cabo lo que tú es... eres el que hace la máquina, al fin y al cabo, el que hace el Al ver, juego. nosotros es un poco lo de siempre. El que empieza en los videojuegos que no piense nunca que se va a forrar el primer día. Por eso tenéis que tener en cuenta siempre que esto es un recorrido. Es Hay gente como, que por sí. ejemplo, yo, que hace 8 meses que he empezado, y a ver, hablándolo un poco mal, todavía no he visto ni un duro, pero en el sentido de que al fin y al cabo esto tampoco lo hacéis para ganar dinero, lo hacéis primero como hobby, para aprender. Ya habrá El, momento de ganar dinero, imagino. el primer día es meter un poco, meter la cabeza un poco entre comillas, que la Efectivamente. gente te empiece a conocer, que la gente sepa qué tipo de juego estás haciendo. Y cuando hagas otro juego nuevo, que la gente te siga buscando, de decir, mira, a ver qué ha hecho esta vez. De ahí, Efectivamente. pues eso, ya te digo, nosotros este año hemos sacado 2 juegos. Así como con esta gente, digamos, este publisher ha sacado este juego, nosotros hemos sacado Sí, otro que también está en mercado desde mediados de año. Entonces, con 2 distintos. Al final ni siquiera nos hemos poquito a centrado en poco. una persona. Al final vas metiendo un poco la cabeza, que vayan conociéndote. Y Vale. nosotros el año que viene, sobre todo, porque ya poco a poco van a ser proyectos más grandes. Entonces ya poco a poco ya es distinto. Ya no es esta primera avanzadilla de decir, no, yo tengo un juego, a ver cómo puedo sacarlo. No, la siguiente vez será tengo un juego, pero es un juego que valoro mucho más y esta vez se va a Claro. sacar mucho más serio de lo que se estaba sacando hasta ahora. Claro que Sobre todo vais porque a ya te emplear digo, más tiempo en hacerlo más, ¿no? Como que tenga más resistencia, más, sea más con. ¿Cómo se dice esto? Más necesitas, consistencia, por así decirlo, ¿no? necesitas algo, bueno, a ver, cada juego tiene un poco su apartado, o sea, no hay Ujú. 2 juegos iguales, pero es verdad que en ciertos juegos necesitas fuerza, o sea, mucha más presencia. Quiere decir que si yo voy a meter un Vale. juego en tercera persona de acción, no va a ser un juego de 1 hora, ya tendrá que ser un juego de 10 horas o Claro, más. Entonces, y tiene que ser con la misma calidad de cuando empiezas. Lo es típico. Alguien claro. puede pensar, en un real es sencillo a lo mejor coger el primer día y decir, mira, pues hago un decorado, queda muy bonito, queda perfecto, te hago una Sí, cinemática, mira qué bien queda, pero no es un corto. Al final o sea, tú necesitas realmente eso alargarlo. Entonces, cuando mantener un nivel en un juego completo ya supone un trabajo. Esa es un poco la realidad. Entonces, cuando esto vaya creciendo, pues se notará. o sea, Pero se va verá a ir que notando. nosotros Pero Vale. digo, cada juego va distinto. Es digo, nosotros cuando hemos, ya digo, aparte de los juegos de terror que hay por ahí en la página, si entran en Itch.io, tenemos por ahí alguna cosilla más. Por eso digo, tenemos ahí desde arcades, tenemos incluso tenemos otro previo en tercera persona que también está jugable por ahí, que eso es un Sí. poco es totalmente distinto, sobre todo. Y ahora en breve ya, desde que se metió David en el estudio, estamos aquí metidos en el estudio ahora, digamos, haciendo Sí. cosas. Vamos a empezar a diversificar un poco las tareas. Entonces Vale. vamos a empezar a abrir mucho más proyectos de lo que se estaba Es que al haciendo fin y al ahora. cabo, estudio, o sea, vosotros tenéis un estudio, pero no trabajáis en un estudio, en una nave, al fin y al cabo, No, trabajáis cada uno desde casa, con un portátil no, y esto tiquitín. Es muy al casero final todo, es, ¿no? Es la gracia de esto también, a ver, que sea muy casero. yo en principio lo que he hablado siempre es que yo meto mi tiempo. Ujú. Si a mí me cuesta dinero, no. No, al final, yo prefiero sacar un juego más bajito sin gastar realmente. Yo necesito que esto siga siendo un hobby, porque cuando tienes un estudio y tienes 10 personas trabajando, si alguien, digamos, se carga y de repente no puede tirar adelante, es una persona. Claro, Si tú, te, si, tú, efectivamente. si tú llevas el proyecto encima y se te echa encima ya que de repente ya tiene la cabeza que explotas, no vas a avanzar el proyecto ni avanza nada. Entonces, Claro. si esto cuando se convierte en un trabajo es cuando tienes, yo creo que el problema. Cuando metes más gente, pues esto al final, el que no tire uno tirará otro, pero es verdad que se coge con más ilusión. Es verdad que el trabajo de una persona es, ya digo, yo un día me ponía, hacía la música, un día hacía una pista de audio, otro día hacía otra, Sí. otro día voy a hacer otra cosa, otro día lo que me apetezca, luego se va juntando todo hasta que sale el juego, pero es verdad que si un día acabo diciendo, no me gusta ya, no sé, Sí. dices, ¿ahora qué hacemos con el juego? No, pero que no, al final son cosas que hay que tener siempre un poco presentes. Sobre todo eso te decía, lo de afrontar, saber que después hacerlo, es decir, si yo me voy a agobiar, este juego va a salir, seguro. Porque al final tienes un poco todo controlado.
Claro, al fin y al cabo, Eso, el que seáis pocos también nos viene muy bien, porque cuando sois 50.000 personas, ¿cómo organizas tú a 50.000 personas? Y que cada uno vaya por una misma línea. Al fin y al cabo, en 2 personas, yo creo que va a haber mejor comunicación siempre, o 3 o 4, un grupo más reducido. yo nunca he trabajado, bueno, a ver, en grupo he trabajado para otras cosas, pero es Sí, verdad que en el tema de los videojuegos no, porque además yo soy muy, vamos a ver cómo lo organizamos, pero es verdad que yo soy muy puntillista con muchas cosas, digamos, sí, ¿no? Que te gusta demasiado hacerlo detalle. bien. Yo al final cojo un decorado, parece que está bien Ujú, hecho y sigo insistiendo y sigo insistiendo. Al día siguiente lo sigo revisando y parece que, y alguien lo verá y dirá, no, si está hecho. Dice, no, no, pero hasta que no vea yo que está hecho, no, no sigo para adelante. claro. Entonces sí, eh, igual que estoy para esa cosa, luego para otras cosas también estoy siempre con mucho cuidado. Por ejemplo, el Saints Over, la parte inicial, el agua pasó por 5 o 6 tipos de agua distintas sí. hasta que encontré la que me cuadraba. Y al final uno puede pasar por encima y la va a ver un segundo. Dirá, ese agua no la vuelvo a ver prácticamente en medio juego. Sí, pero la vas a ver tú y vas a decir, no está perfecta del todo. No, que al final es, ya te digo, la sensación es que un juego tampoco era realista. O sea, yo no quería hacer un juego que pareciera realista al 100%. Ujú, Al final yo quería que diera una imagen que cuando lo viera se viera claramente que no. Al final, pero es verdad que yo no quería realismo, pero es verdad que no tenía el acabado. Entonces, tener algo hecho y lo sigue rehaciendo hasta que termina de decir, mira, ahora sí me sirve. ¿Qué claro. se quedó en el tintero? Pues eso, el desarrollo rápido pues se quedó en mecánicas, que es donde mejor que podría haber estirado un poquillo más. Pero es verdad que si este juego posiblemente, ya digo, a lo mejor me equivoco, habría funcionado mejor, a lo mejor sin tanto puzzle y posiblemente Sí. con más recorrido y un poco más de narrativa, que posiblemente es lo es lo que le ha faltado. ¿Qué ha ocurrido? Pues obviamente eso, que yo este juego no pensaba que al final fuera a pegar el empujón. Entonces, cuando tienes un juego montado a medias ya, no puedes volver hacia atrás y decir, no, ahora voy a rehacer medio juego porque no Claro. me convence. Digo, no, a ver, vamos a intentar montarlo, vamos a montarlo con coherencia. Y es verdad que pierdes la narrativa, bueno, pierdes el hilo con los juegos anteriores. Es un poco la sensación, pero bueno, que No, pero al a lo fin y al mejor en cabo, algún bueno, futuro. luego, a ver, si tú tienes la explicación de los juegos anteriores y dices, vale, hay cosas que me cuadran. A lo mejor este juego, para jugarlo desde ya y decir, pues me voy a enterar de todo, tampoco es porque es lo que tú dices, tienes que jugar a los juegos anteriores un poco como para enterarte, como para meterte un poco en el Pero, mundillo, ¿no? Del juego. pero también aquí tenía la sensación, cuando yo jugaba, cuando hice este juego, no quería textos. O sea, no Ujú, quería el típico que te metan un texto gigante cada cierto tiempo que te vayan contando. Bueno, al sí. final te frena un montón. De hecho, los anteriores juegos tampoco tenían una. Te lo contaban con imágenes, no se cuenta con texto. O Ah, sea, no no es quería. texto, son imágenes. Tienen algún texto realmente, pero es verdad que Sí. no. Son muy simbólicos también, son muy de sensaciones y demás, pero es verdad, no te dicen. O sea, no es un texto, no es un libro, realmente. No es como estos juegos que a lo mejor puedes llegar, te hay un libro, te va contando la historia en un lado, vas a otro libro y te cuentas. A mí es que te Sí. salga texto en pantalla te distrae. Te distrae de lo que realmente mucha gente quiere, muchas veces. Entonces, ya te digo, el primer juego y el segundo juego tampoco tenían indicadores en ningún lado de la pantalla. O Y sea, el nada, segundo era era un, todo como este. Era muy lineal. y el segundo era un mundo abierto. O sea, era una especie de pueblo que tenía varios sitios. No tenías indicadores, no tenías mapa, no tenías guía. Tú O tenías, sea, nada, tú solito contra el mundo. tú llegabas al primer sitio, llegamos a una especie de bar, tenías en la puerta un mapa con las 4 indicaciones, tú te fijabas en la calle que estabas y veías que cada uno era un objetivo. Simplemente, tú tenías que ir haciéndolo. El orden de los objetivos era indiferente, tú ibas acumulando hasta que encadenabas todos y llegabas un poco al argumento. Luego ese juego ya, pues, al final es un juego difícil, realmente. Además, ese juego es complicadillo, además Sí. tenía permadeath, entonces te podían ir matando cada 2 por 3. Si Uh, acumulabas unas cuantas muertes te echaban del juego, por eso digo que era un juego distinto, por eso digo que se Tras. intentaba. O sea que había un poquillo de chicha en ese juego, ¿eh? Ese era juego es complicadillo de jugar. Ahora, si Ostras. lo ves ahora con el tiempo, pues a lo mejor posiblemente se vea un poco desfasado en cuanto pues, tecnológicamente no era un juego muy portento, digamos, en ese Ujú. momento, pero es verdad que fue una buena experiencia, sobre todo porque era como el salto del anterior, diciendo, no, voy a hacer algo que no tiene nada que ver, prácticamente. Claro, efectivamente, Y, claro. y que prácticamente yo creo que no se ha visto después, prácticamente ese tipo de juego. O sea, yo no he visto juegos, no he jugado juegos así indies tampoco de este tipo. Más es un juego tenía un poco de todo. Era un mundo abierto, pero también le metíamos. Esto sí se ha utilizado más veces. Pero, por ejemplo, tú entrabas al bar y tenías una máquina recreativa.
Vale. Tú ibas, tenías como pequeñas interacciones. tú tenías, por ejemplo, durante el juego ibas recolectando moneditas y llegabas ahí, tienes una especie de máquina arcade las de toda la vida, de un muñequito de Sí. helados y demás. O sea, que tenías ahí, decir, bueno, me aburro de los sustos, me aburro de la experiencia, me voy al otro lado a gastar las monedas y por lo menos me distraigo un rato. Ah, mira qué bien. Y ahora vuelvo a mis misiones otra vez a ver si por fin me las voy haciendo. Pero la verdad que. O sea, tenías así Y como un luego sitio interactivo, ¿no? Un pequeño easter egg de decir, oye, pues mira, con esto puedes hacer esto también. tenías ahí un poco. Y luego cada parte, digamos, o cada ubicación distinta era un mapa, era un puzzle totalmente distinto. No tenía nada que ver las lógicas de uno. Tienes que aprender, digamos, las nuevas mecánicas de cada sitio. O sea, que era prácticamente como varios juegos en sí, como una especie Vale, de minijuegos de estos y al final era una sensación distinta. Ahí ya no vale. quería volver aquí, yo no quería volver aquí a hacer una locura de estas porque al final. Claro, si no se Pero sí iba todo que. de desmadre, claro. Pero ya te digo, por ejemplo, es el siguiente, la tercera historia. Eh, la gente lo ve como un spin-off, de hecho lo pone en muchos sitios una especie de spin-off, pero es verdad que Sí. la historia continúa, o sea que digamos que va uno detrás de otro. Claro, el Y spin-off sería, el final sería este juego, ¿no? El 4. Porque no va a a haber más ver, sagas o tenéis no pensado hay, hacer más sagas. no, a ver, spin-off generalmente es porque es una historia como aparte, como Ah, alternativa. vale, O sea, es como un juego fuera del juego, quieren decir. vale, Muchas veces generalmente incluso cambiar el juego totalmente a hacer uno distinto. vale. Ese juego, la mecánica será totalmente distinto. Esto, para que te hagas una idea, estos juegos eran como siempre, pues el típico, es un poco de terror, pausado, ni Vale, corrías, era un poco tranquilo. Sin embargo, este tercero que hicimos era un juego de acción, era para Halloween, vale. era un proyecto que se hizo así de estos rápidos, entonces todo lo que era el pueblo del anterior juego, ahora te lo cogía y te lo invadía de criaturas, con la cabeza de calabaza típica, Oh, sí. y te metía con tu muñeco, que no puede atacar a nadie, solamente puede correr, y entonces tienes que llegar a todos los sitios para ir cogiendo las cosas y volver, pero sin atacar absolutamente a nadie, ni tocar a nadie, ni acercarte a nadie. Entonces era prácticamente un juego, no sé, lo más parecido al Comecocos de toda la vida, Sí, pero al Pac-Man, con... Sí, efectivamente. Estaba pero imaginándome además eso, justo. realmente en 3D y en primera persona. Entonces te veías rodeado de bichos por todos lados. En cada casa que entrabas a coger un objeto, dentro había un enemigo especial que ya te lo sacaban, digamos, fuera de nuevo a la calle. Entonces, Sí, contra más conseguías, más enemigos iban generando. Al final no sé cuántos generabas por partida, había dificultades y era pues eso, un juego vertiginoso, ya no tenía nada que ver. Por eso que esa sensación cambió. Por eso digo que al final cada juego siempre ha ido rondando campeos distintos. Pero bueno, Saints Over seguramente en algún momento igual me volveré a juntar yo solo, volveré a empezar vale. una nueva historia y seguramente continuamos historia, seguramente un O poco sea que más, porque al seguramente final haya más de Saints Over, seguramente. el corte de la historia da para hacer mucho más, sobre todo porque el primer juego cuando lo hice ya tenía la historia prácticamente pensada en el futuro que iría pasando y se ha ido haciendo Vale, poco a poco y es verdad que ya estaba un poco ideado vale. todo lo que iba a ir pasando. Entonces, aquí lo he cortado en el momento un poco más donde parece que va a pasar algo, pero es verdad que hay mucho ahí parado que Vale. eso ya se ha quedado pendiente Que de imagino contar que ya sería todavía. con el Unreal Engine 5. Lo haríais con el 5, Todo imagino, ¿no? estamos haciéndolo en Unreal 5 ya. Ahora ya nos hemos metido en tecnología a punta, pero no porque Sí, necesite más gráficos, necesitamos un poco procesamiento también, entonces vale. al Sí, final hay que necesitáis una adaptarse. máquina que lo soportase, ¿no? Al fin y al cabo. Yo el primer juego lo tenía montado era Windows de estos de 32 bits, 64 y demás. Sí. Y cuando llegó el Windows 10 o el 11 se me hizo incompatible el juego ya. O sea que directamente lo Ostras. que yo había creado ya no arrancaba. Entonces, Y no lo ese es el podías único. adaptar, o sea, tendrías Sí, que no, está adaptarlo, adaptado. imagino. Ese ya le hice, no, lo volví a coger, lo volví a redactar un poco, le hice un par de cambios, pero por lo menos simplemente quería que funcionara el juego ya. Vale. Entonces, al final, el cambio de tecnología y de engines, al final es inevitable, pero porque esta tecnología que usaba yo está obsoleta ya. Entonces, si sigues utilizándola en algún momento, pues no va a estar O se buguea el operativo. juego, o crashea, o lo que Y sea, ¿no? sobre todo Imagino. porque ahora mismo los procedimientos de iluminación y todo nuevos están pensados en las nuevas consolas. Entonces, si tú Claro. usas el nuevo Unreal, la iluminación ahí sale bien. Si no, pues tienes que estar haciéndolo un manual. ¿El juego realmente, el que habéis jugado, se ve mal? No. A ver, la gente lo está No, la jugando verdad es y que la no, se gente de veía bastante gráficos bien. no está poniendo fallos. Que podría verse mucho mejor con un cambio de engine, seguro. Eso seguro, está clarísimo de que ganaría un montón. Pero el juego no es solamente eso, habría que hacer una remodelación un poco. Digamos que los juegos al final, parece que no, pero los juegos se te van un poco atrasando. Al final, las Ujú. mecánicas que funcionaban hace un año ya no funcionan ahora, a lo mejor. O sea que a lo Ciertas mejor de un año mecánicas, para otro te ha cambiado todo y tienes que no, hacerlo lo todo que de cero. le digo la sensación, hubo un momento en el que a lo ¿Mm? mejor se tenía muy. Los juegos de terror tuvieron un momento
que todo el mundo jugaba juegos de terror y todo el mundo estaba como en mucho auge. Pero, por ejemplo, Sí. cierta mecánica de los juegos también. Entonces, por ejemplo, un momento en los que los QTEs, esto de pulsar teclas puntuales en un momento dado, se usaban en todos los juegos. Ahora han desaparecido prácticamente. Ostras. Mi juego lo utiliza, no del todo, porque simplemente es para quitar los enemigos de encima. Pero es Ujú. verdad que para hacer secuencias animadas con teclas, hace unos años la gente pensaba que eso era el futuro. Sí. O las películas, como dicen, interactivas o más de cinemáticas. Ahora Sí, han por entendido, ejemplo, las preguntas interactivas que en un mes sacaron como 100 y ahora ninguna. están todo un poco, se adaptan a los tiempos. Entonces, al final las mecánicas igual. Las mecánicas que funcionan hoy, posiblemente a lo mejor el año que viene, o por agotamiento o por otros motivos, es como es. Por eso te comentaba, digo, el que estamos haciendo no es un Souls, no tiene nada que ver. Porque Ujú. Souls de ahora es todo Souls prácticamente y salen un Sí. montón además. No, va a ser un juego mucho más, más directo. Y sobre todo una vista totalmente distinta y sobre todo vamos a intentar, estamos haciendo recreaciones hasta de ciudades prácticamente. O sea, que nosotros no va a ser histórico pero del todo, pero es verdad que intentamos que, como quien dice, alguien lo vio un poco por encima del proyecto, decía, en Assassin's Creed como el Odyssey, y digo, no, tampoco tiene nada que ver. Ni sistema de juego, ni sistema de combate, ni No sistema tiene que ver. O sea, es prácticamente. una cosa nueva que no hemos visto nunca. A ver, se ha visto muchas veces, pero no es el enfoque igual que se Vale. estaba utilizando. O sea, no es eso. Sobre todo porque al final lo que quiero cuando sea un juego de acción la parte de acción va a ser muy directa, va a ser eso, más tipo God of War posiblemente a lo que se estaba, y sobre todo eso ya te digo, pero al final ya te digo lo importante es decir, aparte que des tu toque siempre personal a los juegos, o sea, que al final no parezca una copia de todo, que parezcan todos los juegos iguales o todos con la misma iluminación. Sí. No digo por mí, entre mis juegos, digo, porque mis juegos siempre tienen alguna semejanza, pero es verdad que Sí. hay que dar siempre un toque. Entonces, y sobre todo Tienes pensar que en que poner el como tu juego firma, ¿no? De decir, esto lo he tienes hecho que yo poner la porque se firma, nota que está hecho así. pero que aparte de la firma tienes que pensar un poco en el futuro. El futuro, lo que empiezas hoy no lo vas a acabar hoy, lo acabarás el año que viene, o Efectivamente. O sea, depende. las mecánicas que hay hoy, a lo mejor en un año ya no Hay existen y gente tienes que que no. buscarte otras. Hay gente que, ya te digo, hay veces que ves que sale un juego y de repente salen 10 clones el mismo mes, Mm. o el año siguiente, cosas así. Entonces piensan que porque uno funcione, funcionan todos. Pero no, al final No, no va hay que así. dar siempre un toque, hay que dar unas variaciones, hay que hacer un poco de todo Sí, y sobre todo hay que repensar lo que crees que funciona. Muchas veces luego llega efectivamente. alguien y te dice, no funciona, vale. Aquí en ha habido de todo, hemos tenido críticas de todo tipo. Entonces he visto reviews por ahí, este es un juego polarizado, eso sí lo tengo claro, porque al final he visto algunos que nos han puntuado muy bien, o unos que nos han Sí. puntuado muy mal, algunos no han entendido que es un juego pequeño, es un juego pequeño hecho de una persona, no es una superproducción. Es que lo has hecho tú, Al, al fin y al cabo, que es que este juego al lo has final hecho tú. es, Has tenido colaboraciones, pero que al fin y al cabo la mayor parte lo has hecho tú. La a música, las nosotros texturas, la programación, incluso todo. O sea, todo, todo, todo. nosotros el tema que teníamos es, cuando salió el juego, salió un Sí, poco, este juego salió el vídeo en la tienda de Play, en la tienda oficial, sí, o sea, por el canal oficial y todo, entonces sacar un juego exclusivo a través de Play 5, nadie te conoce, nadie sabe de dónde viene, de repente aparece un juego, la gente piensa que viene un juego grande y no es un claro. juego grande. Claro, No tiene que nosotros ver no una tenemos, cosa con otra, no claro. teníamos, no teníamos producción, no teníamos nada, se montó el trailer, bueno, el trailer, no lo montaron el trailer realmente para sacar la promoción, pero es verdad que cuando tú ves un juego que no tienes mucha información da la sensación de que viene algo distinto, pero a Ujú. lo mejor mucho más distinto, a lo mejor se esperaba una producción grande y claro, cuando llegan los análisis la gente piensa de que aquí hay mucha gente detrás y no hay nadie detrás. Ese es un poco el tema. Entonces sí que es verdad que hay Efectivamente. gente que lo ha valorado, hay gente que no se ha valorado como experiencia y es verdad que a lo mejor si yo este juego te lo hago 2 horas de largo, aburre, Claro. posiblemente. Sobre todo, se tendría que haber hecho de otra manera muchas partes. Entonces no es solamente... Sí, que no está enfocado para que durase en el tiempo, al fin y al cabo. Está enfocado para Cada que sea juego un juego casual. ese juego iba a ser casual, iba a ser mucho más casual. Se alargó un pelín el casual, digamos, entre comillas, pero es verdad que nunca se pensó que esto tuviera que llegar muchísimo, muchísimo más allá de lo que es. Sobre todo porque al final no es. Yo no me gusta repetir. A ver, yo te digo, en la parte inicial te he hecho unos saltos, pero no te lo voy a repetir medio juego, porque al final esto Claro. no es, esto no es un Tomb Raider que tienes que estar haciendo Efectivamente, saltos. claro. Claro, Claro, claro. que lo podría haber alargado, pero que no es alargar por alargar. Es un poco siempre de que cada mapa te dé algo nuevo, sobre todo. Vale. Es un poco la sensación general de que si tú resuelves algo de una parte, ese puzzle no lo vais a tener otra vez y te lo vuelvo a repetir. O te vuelvo a cambiar las mismas piedras del suelo
pero en Vale, vez de 3 te pongo 5 la próxima vez. Pues no es vale, sí, así, yo creo, no es. efectivamente. Si quisiera que no hubieras pasado de la puerta, te había puesto el doble de piedras. Pero Por no es. ejemplo, Pero no quiero que alguien diga esto es imposible claro, o no lo voy a intentar, porque al final no efectivamente. es. Hostia. Pues mira, justo en el chat de, sobre todo de TikTok, es que no sé qué está pasando, pero en TikTok les tenéis como súper enganchados, sobre todo a la gente de Latinoamérica, y me están preguntando un montón de preguntas acerca de el cómo se ha hecho, pero están profundizando, ¿vale? Mira, te leo, espera, es que los tengo aquí, Sí. y es que hay un montón, pero no os podéis imaginar, ¿eh? Tenemos ya unos cuantos. A ver, os pongo aquí un momento, a ver. Mira, No la sé. primera pregunta que me están haciendo es que si necesitáis dinero para producir videojuegos. O sea, ¿tú necesitas 10.000 euros para producir el Saints Over? ¿O lo que A necesitas ver, realmente es tiempo? este juego no es mi tiempo, o sea, no es mucho, o sea, no Vale. necesitan realmente recursos. Juegos futuros sí que necesitan recursos, porque la diferencia es, nos estamos metiendo en un desarrollo ya un poco más grande Ujú. y ahí sí que necesito agilidad. Quiere decir que si el juego va a salir dentro de 10 años no me interesa, necesito sacarlo el año que viene o el año siguiente. Vale. Entonces necesitaría un trabajo que puedo hacer yo, Sí. pero no puedo abarcarlo al completo. Entonces sí Vale. necesitaríamos contratar gente, seguramente para ciertas partes, Vale. y apoyo A lo y mejor entonces se lo programadores, etcétera, ¿no? O Es sea, verdad que personas en algún momento externas. dado, si ese proyecto crece, necesitas dinero. Yo, por ejemplo, tengo un juego en la tienda, bueno, tienda, Sí. en mi página, se llama Unforgotten, que es un juego en tercera persona. Ujú. Entonces hice, la introducción del juego, que es el prólogo, y es Vale. jugable, pero ese juego se quedó paralizado hace 3 años. ¿Qué ocurre? Que yo he seguido buscando financiación. Si ese juego entra dinero, se reconvierte y se empieza a hacer ya en serio, realmente. O sea, digamos, es un Vale. prototipo de lo que yo quería plantear del juego. Si no hay dinero, no le puedo seguir, porque Claro. se me ha ido un montón de tiempo. Porque digo, es una producción de un estudio no grande, pero es verdad, de bastante gente. Se Sí. debería hacer con bastante gente y yo no puedo afrontar un desarrollo de ese tipo. Claro. ¿Juegos nuevos? Pues posiblemente igual. Estamos en los dos nuevos igual. Nos hemos metido en un desarrollo grande, porque el de terror se nos va a ir a horas de juego. O sea, no es un juego pequeñito de este tipo. Y sobre todo Vale. aquí sí que es totalmente de buscar objetos y buscar. Se va generando, son como varias partes. Además se van a poder jugar en distinto orden. Según el orden te van a ir cambiando. O sea, que al final es un juego bastante Oh. más complejo de lo que estamos creando. O sea, que no tiene nada que ver. Vale. Pues el dinero, si no hay dinero, pues te puedes meter en un proyecto mucho más pequeño y sobre todo porque al final es normal, ya te digo, si la sensación es de que si tus gráficos hoy están al día, dentro de un año no estarán al día, o dentro de 2 años ya te habrás quedado muy atrasado, sobre todo habéis Claro. visto la realidad de los juegos ahora es que van como la luz, o sea que Claro. de No, no, y repente ves son un juego de muchos ahora, copias de la pega, o sea, copias y copias, porque por ejemplo, los tipo Souls, es como os hablábamos antes, los tipo Souls se han convertido en la copia de la copia, o sea, a lo mejor hay 20 Souls fácilmente ahora. el problema de los Souls es que han copiado lo jugable, pero Ujú. se han olvidado de la clave, que en esos juegos era la ambientación también. Entonces ese es el problema Vale, que tienen. No tiene la identidad de ser un juego. claro. Se han Tipo quedado en Dark la Souls, copia. me acuerdo del Dark Souls 1 que era aspecto medieval y te daba la sensación de que estabas en un castillo luchando contra un dragón. Hoy en día Sí, no, hoy en día pero luchas contra un monstruo de 10 cabezas y la ilusión es reventarle, o sea, da igual sí, que sea un pero monstruo que un dragón que tal. que a veces menos es más. Entonces, lo que digo es que antes algo más minimalista, pero mucho más trabajado, tenía otro sentido. Sí, Sobre todo porque tienes que dar esa sensación de que no es un Dark Souls, porque si tú quieres jugar un Dark Souls no vas a comprarte un juego distinto. Vas a comprarte el Dark efectivamente. Souls y eso es lo que le va a pasar a muchos juegos. Juegos de multijugador le va a pasar lo mismo. Entonces, cuando la gente dice yo voy a copiar un Call of Duty, a ver lo que tardas en copiarlo, que ya veremos lo que Exactamente. sale, pero es verdad que la gente no quiere jugar a tu juego, quiere jugar al original. Entonces, Claro, o le ofreces algo nuevo o esa invasión de clones no van a ningún sitio. Entonces, que hayan claro, destacado, hay poquitos, hay un par de ellos. Pero es verdad que casi todos los que han vuelto a coger el camino es porque han dado una atmósfera propia, han dado una atmósfera claro. distinta, la gente lo ha visto como que es distinto y sobre todo es porque digamos, si le quitas la capa de vistosidad que tenían los Dark Souls, pierde mucho, porque realmente es lo que tenían. Un nivel muy trabajado, tiene un desarrollo, estaba bien planificado cada mapa, tenían su Vale, sentido. Entonces, ahora mismo no es meter enemigos en zonas abiertas y que te invadan, no, al final es mucho más trabajo que hacer eso. Entonces, el que programa muy bien o el que ha programado bien su sistema de combate puede ser perfecto, pero no es eso, no es solo eso un juego al final.
Sí, que al fin y al cabo no es dar a dos teclas y ya lo tienes, sino que lleva un proceso, que es con lo que hablábamos antes, llevas un proceso que requiere también de distinto tiempo, al fin y al cabo. Todo tiene sus tiempos, pero de verdad que la parte artística es una clave, es una clave de las importantes. Tampoco te digo que sea tecnología a punta, porque hay juegos muy minimalistas que han triunfado, pero es verdad que la Ujú. parte artística es la que tiene que estar muy clara, tiene que tener un sentido. Si lo que ves no te atrae, no te va a atraer de ninguna manera. Vale, Luego, aparte, jugabilidad, pues lo mismo. Si la jugabilidad aburre, no vas a repetir la partida nunca. Entonces, al final hay cosas que siempre se van un poco repitiendo. Entonces, vale. pero es verdad que todo esto es prueba y error. Al final, Es muchas prueba y veces error, es es. echarle tiempo y al fin y al cabo es hacerlo. O sea, quien no lo hace no se va a poner y quien no se pone lo va a probar. Al fin y al cabo la pescadilla que se muerde la cola siempre, claro, con estas cosas. Al final es el que va a crear un juego, tiene que aspirar a más, siempre. O sea, tiene que Un aspirar a. escaloncito siempre. No, siempre tiene que pensar algo. A ver, es muy difícil una idea original. De cero no Ujú. salen las ideas originales, pero es verdad que Sí, si no das tu toque y no das originalidad o no das algo para que la gente vaya, la gente no va. Al final la gente efectivamente. va donde ve algo distinto. Entonces, Claro. nosotros cuando hice el primer juego de terror, un montón de gente lo jugaba por internet, hay un montón de vídeos ahí de YouTube y todo, pues eso. Decían, pues eso, es un juego de terror, pero no es de terror, es un poco, tenía una ambientación que no era la típica de terror, tenía un poco, Sí, siempre tenía un detallito y al final la gente te lo decía, además que no es. Es igual que este último, la gente dice, no, la música, y bueno, la música no, porque yo sé cómo compongo, claro, compongo muy limitado, pero es verdad que no quería yo meter una música de tensión para asustarte solo por escucharla, o de claro. repente, o meterte sonidos estridentes por todos lados, no, al final quiero que si te va a dar hacer unas sensaciones porque veas algo, no porque sea un sonido al final. Claro, no, que al fin y al cabo es lo que tú dices, que no quieres que sea todo muy sencillo, pero tampoco muy difícil, ¿sabes? Todo. Sí, a ver, de la combinación exacta no existe. Ese es el problema. Entonces, cada Tienes uno que dar tiene con que la un tecla, poco. al fin y al cabo tiene Tienes que tus probarlo, darlo bazas. con la Cada tecla. uno, además, cada uno tiene sus puntos fuertes. Al final, los Ujú. juegos que o ganan en narrativa o son fuertes en narrativa, otros juegos serán fuertes en otro aspecto, otros en la vistosidad. Cada uno tiene su ámbito. Mira, justo me El están tema preguntando es. acerca de eso, de cuál es el género que más te gusta hacer, o el género que a lo mejor has tocado que dirías, volvería a repetir este género, el terror, eh, ¿cuál es el género? A ver, favorito mío. Bueno, Sí, ahora es complicado. Es es muy que me están complicado. preguntando tanto el género que más te gusta jugar como el que más te gusta hacer. O sea, es A doble ver, pregunta. yo llevo muchos años ya en esto. A ver, muchos años jugando. Ya tengo una Sí, edad. Entonces, yo siempre he estado jugando a máquinas recreativas un poco arcades de ese tipo. Entonces, vale, generalmente hay otro juego que os comenté por ahí que también lo tenemos en red, que era es un arcade un poco de lado, es otra sensación de juego, que eran las máquinas de estas de toda la vida. Entonces, de ese sí, tipo de ámbito posiblemente vuelva, porque al final es que me gusta ese tipo. Entonces, hay juegos de naves, juegos de estos de carreras, pero juegos mucho más sencillos, o sea, un juego mucho más. Entonces, ese tipo de juegos posiblemente vuelva otra vez a ellos porque es lo que a mí me gusta. Juegos vale, largos he jugado bastantes, he jugado, no sí. sé qué te voy a decir, los Mass Effect los he jugado enteros, los tres, he jugado un poco a todos, pero es verdad que últimamente cuando veo un juego largo me echa para atrás. Me echa para atrás porque se quería perder el hilo. Claro. Yo no Porque a sé, lo por mejor en 2 tardes ejemplo, no puedes meterte a jugar. Ya será la tercera tarde y a ver por dónde no, vas. porque a la tercera tarde me apetecerá hacer mi juego y en la cuarta tarde cuando vuelva a ver ese juego ya no me acordaré ni de cómo se Claro. movía, ni en qué misión estaba, ni dónde estaba. No, al final, por eso digo, a mí juegos cortitos es verdad que me funciona mucho mejor. Ya te digo, generalmente para jugar, por lo menos para jugar a mí me gusta ese tipo, pero normalmente ya digo, máquinas antiguas, siempre he jugado y ahora, pues eso, le gusta el otro que hice. Era en esa onda, pero quería dar un toque un Sí. poco más moderno, quería meterlo en 3D, quería hacer una serie de cambios siempre y me gusta que dé esa sensación de que lo antiguo vuelve, aunque sea un poco cambiado, pero es verdad que se mantiene todavía. Mira, yo tenía una pregunta así muy curiosa, que era justo desde el proceso que te lleva la idea y demás, ¿cuál es el momento en el que tú dices, mira, a mí me encanta hacer esta parte? Yo qué sé, modelar una roca o poner música al juego. O sea, ¿cuál de todas esas partes es tu preferida? Dirías, yo me dedicaría 20 años a modelar una roca, por Mi, ejemplo. mi fuerte, para ver, mi fuerte, a lo mejor luego patino totalmente, pero Sí, es ¿eh? verdad que a mí me gusta componer decorados, quiere decir, cuando a mí Ajá, cuando ya tengo todo hecho aparte, cuando ya lo coloco realmente en su sitio, vale, es lo que tengo yo más facilidad. Por ejemplo, que tengo más.
se me da mejor generalmente y lo hago más rápido y generalmente, ya digo, es mi parte un poco fuerte. Flojeo, pues Vale. siempre, un montón. En programación yo muy justito. A ver, Sí. A ver, es cumplo. normal porque sois personas al fin y al cabo que no os dedicáis a ello, que No, estáis pero aprendiendo. a ver, realmente a lo mejor el juego cumple con lo que tiene que hacer, hay cosas que tienen que hacer, pero es verdad que a mí no me entusiasma. A ver cómo se llama. Vale, La sí. música, siempre he tenido, a ver, yo siempre he tenido el tema de la música, yo he tocado en grupo de música, yo sé, he tenido un poco de recorrido y demás, y entonces para componer tampoco me cuesta, pero es verdad que necesitas un tiempo. El Sí. tiempo que a lo mejor antes componía, ahora no puedo centrarme ahí y decir, a ver para este juego, a ver cómo empiezo, no, fíjate, modelarse, pero es verdad Sí. que no es divertido tampoco. No te sabría decir. O sea, el Realmente, ya digo, escenario, al fin y al cabo tu a parte ver, yo los preferida es el escenarios, escenario, ¿no? el escenario realmente el juego este que habéis jugado además eso, tira un poco de hacer escenarios, cada uno es un Sí. tipo, un interior, un exterior, luego te hago la parte del cañón, te hago la del pueblo, cada parte es un poco, ya digo, eran como distintos experimentos un poco de distintos tipos de posible decorado para un futuro, al final, porque al final este tipo de ambientación también se va a utilizar en algún momento. Entonces, ya digo, generalmente que esto se podría extrapolar. Sobre todo, ya digo, me gusta ese tiempo, me gusta componer, componer diseñar. Por aquí va a andar, aquí Vale. te pongo unas escaleras, aquí te pongo las piedrecitas, aquí te pongo el árbol, a O ver sea, qué tal se como ven por así esta. decirlo, te gusta hacer el camino del personaje, ¿no? A mí me gusta hacer es un poco la parte estética que se va a ver realmente. Sí. Lo que se va viendo, por ejemplo. Ver el ángulo, cómo se ve todo, ver cómo funciona, ver la luz, cuántas veces habré cambiado la luz, un poquito más, un poquito menos, el ángulo, inclinación, a ver por dónde cae, por dónde se ven mejor las hojas, porque al final Sí. necesito con un poco yo recursos de aquel momento intentar hacer un acabado, ya te digo, un ordenador de hace no sé cuántos años tenía mi portátil anterior para mover eso, por eso también tiene mucho, va como muy fraccionado en Vale. decorados. Entonces, ya digo, en ordenador ahora puede moverte el juego entero del tirón, Sí. sin cortes, pero es verdad que de aquella no podía. Entonces, ya digo, siempre buscando ahí las posibilidades de cómo ahorrar por aquí, ahorrar por allá, un Sí. poco. Y sobre todo también es muy económico en cuanto a espacio. No sé, que el juego ocupa menos de 2 gigas, yo creo, además, que ocupa Sí, poquísimo, muy además. poquito, muy poquito. Podría haber ocupado muchísimo, si ponemos texturas en 4K, se ve mejor, podemos tirar de muchas cosas, o sea, hay muchas cosas que tú puedes meter al final y eso va a crecer, pero ya digo, yo cuando quería que fuera algo liviano, quería que fuera algo ahí manejable, sobre todo. Algo ligero, se podría decir así, Y algo sobre todo, ya ligerito. te digo, lo que comentaba, si de repente mañana se nos cruza un cable y decimos que vamos a sacarlo en móvil, va a salir. O sea, Claro, va a salir porque el rendimiento que tiene no necesita un ordenador tan potente. Necesita claro, cargar un procesamiento de texturas y demás, pero es verdad que no necesita tanta claro. potencia. Yo te iba, mira, me están preguntando también por Twitch que cuál es el juego, o sea, tu juego favorito de la historia. O sea, más nos has dicho que tu género favorito es las máquinas arcade, al fin y al cabo, te gustan juegos muy ligeros, juegos casuales, que no tengan mucha historia. Pero si tuvieras que decir uno de todos, ¿cuál sería? Así ya por. Es que tengo un chat curiosísimo. Son unos Vamos a ver. cotillas. A ver, si nos metemos en arcades clásicos, ya nos Vale. ponemos en máquinas muy viejas. El Ghosts and Goblins es una maquinita que había en tiempos, que era un caballero tirando cuchillos. Era, Vale, pues, a sí, que ver, iba lanzando lanzas y habré luego jugado un montón cambiaban, de, ¿no? habré jugado un montón de veces a esa máquina y de hecho el Sí, nuevo juego ese que hice realmente es una especie de adaptación de esa máquina. A mi vale, idea un poco de lo que yo quería, pero es verdad que ese posiblemente es mi juego favorito. Así vale. juegos largos, el Mass Effect seguro. Seguro porque es el que me ha atrapado del tirón, seguramente Además es que el Mass Effect la es un juego historia nicho, sobre todo. O sea, te tiene que es un gustar el juego. juego. Es o te gusta o no te gusta. No hay No, personas que fue empezar el primero y dije, esto hay que acabarlo. hay que Y acabarlo bueno, del con tirón. ganas. Y luego ya juegos casuales así más recientes, el que siempre, bueno, ¿qué recomendaría? Pues seguramente o el Eddie Finch, que es así un juego en primera persona, así narrativo, no sé si lo has jugado. El Edith Eh, Finch no me suena. es que es un título largo. Reminds of Eddie Finch, ya te lo mando, Es una Vale, especie de aventura, es un juego que te lo vas a pasar en 2 horas, pero es muy vale. variado, tiene acabado. O el Journey, también me encanta ese juego. Es El un juego que Journey me suena. salió en la Play, es un juego así que en 1 hora y media, 2 horas te lo has Sí. acabado y dan ganas de decir, me lo vuelvo a jugar. Y cada Claro, cierto porque es una tiempo, tarde, claro. no, ni siquiera es una tarde, es muy cortito, pero cada cierto tiempo te da la gana de decir, mira, me voy a volver a poner y luego vuelvo a jugar, a ver qué.
Mira qué bien, Tampoco, mira qué bien, oye. tampoco va a haber mucho cambio, pero es verdad que son juegos así que siempre alguien me pregunta, yo te lo recomiendo siempre, esos. Vale, mira, hay otra pregunta que tengo por aquí en el guión. Mira, a ver, es que te he hecho varias y he ido escalonando. Mira, hay una que, por ejemplo, también la he visto por ahí por TikTok, que dicen que si requiere de mucha formación. O sea, tú antes lo que has respondido es que no requiere, o sea, hoy en día hacer un videojuego lo puede hacer una sola persona, como es el caso, pero una persona que no tenga dotes de programación, o sea, que no sepa Necesita, ni cómo funciona un ordenador, puede hacerlo. Imagino que no, ¿no? Necesita unos mínimos. no necesita tanto, no necesita tanto. A ver, la programación de ahora se puede hacer de varias formas, pero se puede hacer también como si fuéramos con diagramas de flujo, realmente. Diagramas de Vale, flujo es cómo funciona un real generalmente. Luego se puede meter en cada mecánica o cada rutina y programarlas un poco mejor. Pero es verdad que diagramas de flujo quiere decir que tú le vas indicando gráficamente lo que quieres que haga. Con vale, flechas dibujas un cuadro, una variable, quieres modificarla, pero es verdad que con esquemas realmente tú haces un esquema gráfico en pantalla y eso luego te lo interpreta el programa y funciona. ajá. Funciona Ah, o sea, perfectamente. ¿Qué quiere decir? Que sabiendo las fórmulas que necesitas, y luego ya, pues ya digo, hay tutoriales en español de que hacen casi cada paso realmente. O sea que la sí, documentación que existen ahora es muy amplia, sobre todo es siguiendo vídeos, te coges un poco orientaciones, vas siguiendo te lo adaptas a lo que tú necesitas y es verdad que no es la complicación que tenía antes, porque yo me acuerdo que cuando aprendí programación, un corchete mal puesto te daba un error, un paréntesis mal puesto no, pero eso ya era un código escrito. El código escrito lo puedes seguir viendo y de hecho a ajá. veces entro y reviso alguna parte, pero no es requisito, o sea, no es Vale, si no es como tiempo de antaño que desarrollo. tenías que tener un máster en programación, en diseño Hombre, gráfico y demás. Hoy en día no hace falta. lo que tienes que tener en cuenta es el primer día no vas a hacer el juego que quieres. Lógicamente, vas a Ese es el empezar con el tema, Comecocos o y ni eso a lo porque mejor. a ver, puedes hacer algo de lo que tú quieres hacer, pero no puede ser tan absorbente, porque al final en la primera traba que tengas, si ves que no lo superas, como que parece que el juego se te va a quedar ya bloqueado. O sea, que quiere Ujú, decir, siempre algo que tú puedas afrontar. Ya digo, generalmente, si el género no es muy complicado, puedes hacerlo. Pero ya digo, el recorrido que había antes, que la gente perdía años, sí, ahora la gente no pierde años en aprender a hacer lo básico, por lo menos. Hacerlo bien es difícil, pero es verdad que algo funcione no es tan difícil. Entonces, al final es un poco pelear una cosa con la otra y sobre todo al final si le metes tiempo sale. Como ya digo, yo el ejemplo que tenía es cuando toqué la guitarra. Cuando cogí la ujú, guitarra no había, no había YouTube. Bueno, no había YouTube, no había Internet. claro. No sé si me explico. No, no, Tú sí, no sí. podías ir, tú no podías ir a buscar a Internet una guía que te enseñara. Había libros que te enseñaban a tocar la guitarra. Yo no quería comprar un libro, no tenía dinero para comprarme un Claro. libro. Entonces, al final lo que digo es, de lo básico, tú escuchabas canciones y de oído, si le metías horas, pues al final te salía. Ibas repitiendo y al final te salía. Si tú le metes horas, te sale. Al final, y esto de la programación me da la sensación que, bueno, sensación, es también algo así. Si tú le metes horas, te va a salir. Lo que no puedes esperar el primer día que todo funcione, pero es verdad que ya digo, metiendo no necesitas, no es un tiempo de aprendizaje exagerado. O sea que ya digo que no, el primer año lo saqué en un año. Si hubiera sabido algo de hacerlo, había sacado en medio año, en menos, hasta que a finales. Entonces es un poco saber de que al final sí que salen las cosas. Vale. Mira, me están preguntando por TikTok también, sobre todo, es que hay yo creo que hay mucha gente jovencilla en Latinoamérica que está empezando en el mundo indie de hacer un videojuego y demás, como vosotros, ¿vale? Pero tienen menos desarrollo. Y me están haciendo una pregunta muy buena, que es que si tú les podrías dar un consejo desde tu punto de vista, es decir, tú que has cometido un millón de errores, que te han pasado de todo, que seguro que ha ardido 50 veces que has tenido, ¿qué recomendación les darías? En plan, pues mirar, esto es un error que siempre se va a cometer, no lo hagáis, o ¿qué consejo le darías No, a este tipo de personas? el error que todo el mundo te va a decir es que el primer proyecto nunca sea algo grande, eso está claro. Pero siempre porque en un proyecto la gente piensa que quiere hacer su juego deseado y al final no es tan sencillo, las cosas se van a alargar. Busca algo siempre que sea pequeñito. Si tú te vas a meter en un juego de terror, si el juego dura 10 minutos, dura 10 minutos. Si dura 5 dura 5. No te Vale, compliques en pensar en que tu juego tenga que durar 10 horas o 20 horas. No te puedes plantear un tema de ese tipo. Tienes que hacer lo que tú puedes hacer en ese momento. Si te pones unos objetivos, asequibles, calculas un poco tu tiempo, no te vas a dar de bruces. Ese es el primer paso. Porque digo, tú puedes pensar un juego.
si ese juego que tú estás pensando va a tardar en salir 10 años, eso se va a quedar en el camino al final. Claro. Eso es un poco el problema. O si esperas que ese juego necesita dinero o no va a salir, pues posiblemente no salga. Ese es el problema que tiene. Pero ya te digo, sobre todo si te pones una cuota primero baja y eso luego lo vas incrementando. Al final es lo que yo hice. El primer juego de terror era muy pequeñito y el segundo juego se fue a 5 o 6 veces el tamaño del primero, prácticamente en duración. Entonces veo dónde llego, veo lo que tardo y digo, pues a partir de ahora puedo tirar hacia adelante. Y luego ya en el futuro, pues ir dándole vueltas a lo que puedas afrontar, pero sobre todo es algo, en cuanto ves los primeros conceptos, ves lo que puedes hacer, ves los que tardas más o menos en hacerlo, ponerte una cuota corta. En cuanto tengas algo publicado ya, o sea, algo publicado, aunque sea una página gratuita de juegos o lo que sea, cuando tienes algo subido, ya te da el impulso de decir, vale, ya hasta aquí hemos llegado ahora. Primer paso es haber sacado el primero y ahora ya seguir para adelante. Luego la ilusión, pues eso, tú tienes un juego y alguien te lo juega ya por internet y demás, ya te sube ya la gana de hacer 10 juegos más. Pues digo que al final es... Claro, ya tienes ese subidón, ¿no? Pero el subidón realmente es tener un primer objetivo. Y el primer objetivo es, tú puedes tener un juego a medias, te lo puedes enseñar a los amigos, pero si ese juego nunca termina en internet subido, que la gente lo pueda jugar, parece que tienes la decepción de que no terminas nunca la parte. Entonces yo creo que lo principal es ponerte algo... asequible. Ponerte algo que tú sepas desde el principio, dice, mira, esto va a salir. Aunque tarde ahora un poco más, pero sé que va a salir seguro esto. No va a ser el gran juego, no va a ser la bomba, no va a ser... Sí, perfecto. No va a ser el GOTY del año, por ejemplo, pero va a ser un juego que yo juegue y diga, esto es oro. Al menos para mí es oro, ¿no? Porque tú al principio puedes tener la super idea, va a salir un juegazo, va a salir esto perfecto, va a salir todo, pero es verdad que el tiempo se va. Yo me pongo en el ordenador, la primera hora ni la sientes, no sabes qué ha pasado. Pero no sé si es como ahora, que a lo tonto llevaremos hora y media de entrevista y ni lo hemos notado. O sea, no, pero te digo, la sensación es esa, que el tiempo vuela. Y haciendo juegos vuela mucho más. No es incluso jugando vuela, pero haciendo los juegos da la sensación de que se te ha ido una tarde y no has hecho nada. Fíjate. Y has hecho dos cosas. Entonces, te digo, esa es la sensación. Entonces, si te pones un objetivo, dices, esto no lo harás. Búscate algo que realmente veas que ves objetivos a corto plazo. O sea, que realmente veas que eso va avanzando, que eso va funcionando. Y sobre todo porque al final más, lo que decía antes, menos es más muchas veces. Muchas veces un juego no necesita 1000 mecánicas. Necesita que una mecánica esté bien implementada. O un par de mecánicas. Ya está. Con que un par de mecánicas funcionen bien, tienes un juego, prácticamente. Entonces solo puedes alargar un poco más, pero es verdad que no necesitas tanto. No necesitas que ahora tenga, no sé, los juegos de ahora que tienen un montón de cosas combinadas, que si construcción con esto, no, tú necesitas un juego. Los juegos funcionan mucho más sencillo que todo esto. Y si no, fijaros en los móviles al final. Los móviles tienen nada, algo muy sencillo. El problema del móvil, pues el mercado del móvil es muy, muy cerrado. A lo mejor ahí ya no te recomendaría, porque si te centras en el móvil es muy complicado que le llegue a nadie, porque simplemente, aunque tengas un nombre desconocido, si buscas en la tienda no va a salir tu juego, van a salir toda la gente que ha pagado. Entonces, por eso digo que es muy distinto. Pero es verdad que eso, busca un par de mecánicas, implementalas y ves que funciona y ese juego va, por lo menos va a estar ahí y sobre todo que... Y luego, pues vuestros canales y demás, que le deis la publicidad, que además es lo que me gusta siempre. Sí, el marketing luego al fin y al cabo es fundamental, es un escaparate que tienes que tener, es todo. O sea, si no, nadie te ve, nadie te compra. Es así. No, es así. Nosotros nada. Nosotros decía antes, cuando decía lo que mejor se te da, pues bueno, vale. Tenía cierta duda. Lo que peor se me da a mí y lo que mejor se da a toda la gente que tengo en mi entorno es las redes sociales. Somos un desastre. Sí. Nosotros mover los juegos, tener esa publicidad, tener ese movimiento, no tenemos el alcance. Bueno, al fin y al cabo también un poco estáis para eso, bien, para promocionar el Saints Over. Nos está costando un poco más. Claro, por eso al fin y al cabo, pues, hombre, esta charla también viene un poco bien para promocionar. No sé si se ha cortado. A ver, yo te estoy oyendo, ¿eh? ¿No sé si se ha cortado la conexión? Yo te escucho, ¿eh? No me estás... A ver. ¿Ahora me escuchas? No. ¿Sí? Ahora. ¿Me escuchas ahora? ¿No? Ahora sí te oigo. Sí. Ahora. Es que se te había cortado. Se me había cortado la conexión. Vale, pues seré yo seguramente aquí la conexión. No, pero es verdad que nosotros, ya digo, que nosotros mover los juegos somos un desastre. ¿Qué hace juegos para moverlo? No, al final esto es un poco el pack que al final necesitas siempre apoyo. Sí, siempre apoyo de marketing siempre se necesita. Siempre. Yo, por ejemplo, a mí me pasa lo mismo. Oye, no sé si se está cortando ahora. Se me está entrecortando un poco. Sí.
A mí no, pero a mí también, ¿eh? A ver, ¿tú me escuchas? ¿Sí? Sí, ahora sí. Sí, espera, vamos a hacer una cosa. Colgamos, vamos a colgar un momento y volvemos otra vez. Espera. A ver. A ver, ahora a lo mejor. Te veo, por lo menos. Sí, Ahora sí, ¿no? Vale, ahora sí, ahora sí. te veo. Es que el No, pero es verdad Discord, que. cuando llevas un tiempo largo, es como que hay que reconectarlo otra vez. No, pero es verdad que digo, decías como hay que separar tareas un poco siempre, digo, el tema del marketing, el tema y demás, Sí, ese es el único tema que siempre, yo creo que siempre hay que buscar a alguien externo, al final, alguien que le dedique tiempo, que le meta horas, que sí, sepa cómo se hace, porque al final nosotros nos estrellamos. Yo por lo menos me estrello en redes siempre, claro. intento promocionarme, intento mover y al final entre X, el Twitter, Sí. intentar por Instagram y al final no ves éxito. Al final veo que ese tiempo, si lo estuviera dedicando a juegos, diría, no, estaría haciendo el juego más rápido Yo y te no pierdo entiendo. tanto tiempo. Te Pero entiendo es porque, verdad que mira, yo al fin y al no cabo suelo hacerlo. en mi canal, por ejemplo, yo no estoy solo. Yo tengo una editora que me lleva el tema de la edición de los vídeos y demás, aunque luego también, Sí. yo también edito un poco, pero es lo que tú dices, el tiempo, o sea, no me da tiempo tanto a streamear, a hacer el vídeo, luego el vídeo de TikTok, luego el vídeo para Instagram, tienes que subir una historia, o sea, son 5.000 cosas. Y luego, gracias a Dios también que tengo a mi churri, que me está ayudando con el tema del marketing, las gráficas y demás. Si no, yo ahora mismo esto no estaría. O sea, ahora mismo esto no estaría. Entonces, sí que es verdad que el tema de hacer un equipo, para mí al menos, veo que funciona en estos sectores de Ahí marketing. necesitas. No necesitamos sí o sí. Necesitas saber cómo se mueve todo. Si no, Efectivamente. si Necesitas no saber cómo avanzas. funciona el juego. Necesitas saber las reglas. Si no, estás perdido. Esto es como jugar al parchís sin saber cómo jugar al parchís. Por Es eso lo digo, yo mismo. ahora mismo es eso. Yo hago mis juegos, mi ilusión es tenerlos seguir haciendo. Sí, Y cuando esté acabado, seguir con el siguiente. No es promocionarlo, es seguir con el siguiente porque es lo que tengo ganas. Uno es está seguir haciendo un adelante. juego y piensa hacer, y tiene en la cabeza tres más, por lo menos. Mm. O siempre tiene algo más delante. Dice, no. Dice, Sí, parece que pierdo tiempo, parece si no. sí. Bueno, pues Juan, yo por mi parte, No te dicho queda quedarías mucho todo. más, no. No, no me quiero liar tampoco mucho, pero vamos, por No. mi parte, no sé si vosotros ya tenéis alguna otra pregunta. Yo creo que ya le podemos soltar nada al pobre Juan, que llevamos Se hora y puede media hablando. que mañana trabaja Juan, ¿no? Pero bueno, Juan, nada, el final era más que nada, pues agradeceros tanto a vosotros como a vuestro equipo haber confiado en mí al fin y al cabo para, pues, un poco promocionar todo esto y crear esta nueva sección que al fin y al cabo tampoco encontraba a nadie que quisiera hacer una entrevista y demás. Y era eso, agradeceros todo, sobre todo el dar a conocer también un poco el producto, deciros que a mí también me parece un buen juego, la verdad es que es un buen juego, que sigáis así, que os vaya todo muy bien y que pues ojalá nos podamos volver a ver y ojalá más entrevistas con vosotros y que nos sigáis contando y demás. La verdad es que totalmente agradecido por dejarnos este espacio siempre que se agradece, pues eso, poder hablar, tener más gente, llegar a un campo en el que al final no estamos otras veces es siempre importante. O sea, que la comunicación en estos sentidos se agradece. Sobre todo haber contado con nosotros es un detalle y se agradece mucho, además. Nada, gracias a vosotros, chicos. No sé si quieres decir alguna cosita más. El tema de las redes sociales lo están spameando. Mira, grande Juan, te están diciendo por el chat. Aplausos, chat, Bueno, aplausos, bueno, aplausos a Juan. la verdad es que ha sido un buen rato por aquí. Ha estado bien, para ser el Ha primer estado capítulo bien. y demás, ha estado muy bien, yo creo. Hasta Bueno, pues cortamos Juan. duración la próxima vez. Bueno, pues Juan, pues Bueno, ha muchísimas gracias sido por todo. un gusto estar aquí. ¿Vale? Pues Venga, pasa muy buena tarde. pasar buena tarde por allí. Un Hasta luego, saludo. Juan. Hasta Hasta luego. luego.